Hola chicos, en esta ocasión les traigo cómo criar villanos correctamente. Esta historia empieza mencionando que dentro de 10 años, el reino de la Federación del Este caerá a manos de los 5 grandes pecados y será destruida. Y para evitarlo, se ha convertido en su protector. Dicho eso, se nos presenta a nuestro protagonista, quien menciona que no esperaba que se convirtiera en algo tan grave. Y es que resulta que hace un tiempo, un esclavo asalariado que trabajaba 78 horas semanales, terminó poseyendo el cuerpo de un noble en un mundo de fantasía. Es algo así más o menos. A pesar de que este había poseído el cuerpo, era analfabeto en su mundo, ya que no vino por defecto aprendiendo a leer las cosas. Sin embargo, por otra parte, tenía la vida de un noble, así que tampoco es como si estuviera nada mal. Después de todo, era la vida de un noble, lo cual parece bastante bueno, aunque nuestro protagonista no tenía idea de dónde se encontraba. Es entonces que una sirvienta le dice que descanse muy bien, ya que mañana sus hermanos van a regresar, mencionando los nombres de Leo y Tonio, y si es que acaso no reconoce a su propia familia. Es entonces que le dicen su apellido, el cual es Palatio, pensando que ese nombre se le hace bastante familiar, y una vez lo recuerda, su actitud cambia completamente, ya que se ha dado cuenta de que se encuentra en Psicodelia, el cual aparentemente era un juego en el mundo real. Este era un juego de rol por turnos. Solía jugarlo siempre que tenía tiempo, en el cual, independientemente del camino que tome, siempre aparecen los 5 pecados: la ira, la codicia, la pereza, el orgullo y la obsesión. Desde ese momento, el reino, la nobleza y la ciudad, básicamente todo empieza a decaer. Y entre todos ellos, la casa Palatio, con el hijo mayor Leo Palatio, el rey de las prostitutas. El hijo Tonio Palatio, el rey de las drogas, son una familia de nobles alborotadores que forman parte de la submisión antes del inicio del episodio principal, dándose cuenta del lugar en el cual se encuentra. Y es que ellos son los primeros en ser eliminados en el juego por los 5 grandes pecados. Y lo peor, él es el villano extra, el tercer hijo de la casa Palatio. Es entonces que, al darse cuenta de que su vida no va a durar mucho, prefiere volver a ser un esclavo asalariado de 78 horas a la semana. Después de todo, ¿de qué sirve vivir una vida de lujo si morirá en 10 años? Lo cual es peor que 6 meses sin sueldo. Pero lo peor es que incluso es un personaje que ni siquiera tiene poderes, y los otros tienen todo tipo de cosas. Sin embargo, se da cuenta de algo, ya que como todo esto va a pasar dentro de 10 años, entonces es como ser un profeta, lo cual significa que si elimina las causas de su caída en ese mundo, quizás pueda reformar a los 5 grandes pecados por el bien de su vida noble y pacífica, lo cual debería ser posible, ya que actualmente deben seguir siendo niños y seguramente no tienen sus poderes. Es entonces que 2 meses después recibe la información de que ya rescataron a los huérfanos del orfanato en donde hacían pruebas humanas y dejaron a cargo de la gestión a la chica llamada Yutia, presentándonos a quien será su más confiable hombre y su brazo derecho, Evan. Nuestro protagonista lo alaba diciendo que es realmente hábil, pero Evan no sabe si es un cumplido porque no tiene ninguna expresión facial, al cual este último empieza a intentar sonreír. Sin embargo, es bastante forzado, pensando que no se va a acostumbrar para nada a esto. Y el caso es que resulta que nuestro protagonista antes era realmente bastante expresivo y obvio con sus emociones, pero parece que su posesión se detuvo en la cara, la cual se mantiene bastante seria. Sin embargo, a pesar de esto, Evan está bastante contento de haber recibido ese halago. Y el caso es que la verdadera razón por la cual Evan fue reclutado es porque no es un personaje común en Psicodelia, más que nada por su lealtad, a pesar de las innumerables traiciones en la historia. Por eso una vez que lo ubicó, lo contrató rápidamente. Evan le pregunta si es que acaso era para salvar a la chica llamada Yutia, ¿verdad? Y que Clara puede ver claramente por qué, ya que incluso para él, que ha trabajado mucho tiempo con mercenario, no era una niña común, recordando cómo es que al llegar al lugar había visto a todos los niños aprisionados, pero entre todos ellos, ella era tan fuerte que no entendía por qué simplemente se rindió al ser encerrada, preguntando por qué no la trajo a la mansión, lo cual sería mucho más beneficioso para él que mantenerla allá. Nuestro protagonista admite que tiene razón, pero dejarla allá es parte de su plan. Después de todo, Yutia Bloodheart, un no humano que firma un contrato con un ser de otro mundo por sus poderes.
se convertirá en la ira de los 5 grandes pecados y matará a cientos de miles de personas. Pero no debería convertirse en la ira si crece en paz, pensando que finalmente está encargado de una mina terrestre, pensando en inventar una excusa. Y la excusa es que, bueno, aún no es el momento. Obviamente Evan se pregunta por qué dice esas palabras, pero tras pensarlo un poco parece que lo asimila, mientras nuestro protagonista le dice que se asegure de que nadie sepa de esto, además de patrocinarlos con fondos suficientes también. Además, le da una carta para Yutia. Después de todo, pensó que debería tranquilizarla de alguna manera, ya que ha pasado por muchas cosas. Mientras Evan asegura que le entregará esa carta. Es entonces que Evan termina partiendo de la mansión, mientras nuestro protagonista no sabe realmente si esa carta la va a tranquilizar, pero vale la pena intentarlo, porque el verdadero propósito de la carta era poner entre comillas las cosas que escuchó docenas de veces en el juego, y es que el arzobispo lanzaba siempre un hechizo o unas palabras tranquilizadoras que le permitían a Yutia hacerse amigo de un no humano como ella para calmarse. Y es que estas palabras eran la agonía de la oscuridad, la impasibilidad de la luz, perteneciendo a la caída. Sin embargo, durante el desarrollo del pecado de la ira, estas palabras dejaron de tener efecto, mostrándonos cómo Yutia en el futuro acababa fácilmente con el arzobispo, la cual menciona que era demasiado tarde para tranquilizarse, perdiendo el control. Todos los intentos para calmar a Yutia terminan fracasando y comienza la batalla, pero puede que aún no sea demasiado tarde, y como se encargó de uno, debería pasar a su siguiente objetivo, pensando que es un poco ridículo hacerse amigo de un monstruo solo por una cita, pero quizás funcione, ya que en este mundo adoran a algún dios de otro mundo. Es difícil comprender cómo piensan esos tipos, ya que son como una especie de fanáticos. Es entonces que vemos a Yutia recibiendo la carta del protagonista, mientras Evan está bastante impresionado por su mana, ya que sin duda es una niña Zara, como si no tuviera emociones, la cual le dice a Evan: dijiste que el señor Alan fue quien envió esta carta, ¿por qué no me quería a su lado? De una forma bastante intimidante, al cual Evan realmente está bastante asustado, pensando que esa forma de manifestar el mana es algo solo posible en el reino del maestro, recordando cómo es que Alan le dijo que aún no es el momento. Entonces se apresura a decirle que dijo que aún no es el momento, lo cual parece que termina calmando a Yutia, quien en esta ocasión termina leyendo las palabras que se supone que la calman. No olvides, la agonía de la oscuridad, impasibilidad de la luz, pertenecen a la caída. Es una promesa que solo su maestro conocería, y es que esta termina aceptándolo, diciendo que lo entiende, mientras el pobre Evan ya estaba listo para pelear, mencionando finalmente que entiende qué es lo que quiere decir, y es que parece que nuestro protagonista se ha ganado una fanática más, mostrándonos la descripción oficial y completa de Yutia, la cual es pecado de la ira, hija de los monstruos y reina sangrienta. Mientras tanto, por otra parte, Alan está bastante tranquilo, ya que ha logrado extender un poco más su lujosa vida, e incluso la luna le está animando bastante, por lo cual también se esforzará el próximo año. Es entonces que un tiempo después vemos que Alan está teniendo problemas para encontrar al siguiente jefe, mientras Evan mencionan que han encontrado al segundo niño que mencionó, a lo cual Alan le dice que se aseguró de tratarlo con amabilidad, ¿no es así? Y Evan menciona que sí, después de todo estaba en el mercado de esclavos ilegal, pero en ese momento alguien termina rompiendo la puerta, tratándose del segundo hijo del condado, Tonio Palatio, inmediatamente haciéndole bullying a Alan, preguntándole que por favor responda a su hermano mayor. Obviamente Alan está bastante fastidiado de cómo el Alan original actuaba en este tipo de circunstancias, ya que quisiera darle un puñetazo. Sin embargo, al contrario, se arrodilla y se postra, diciéndole que parece que quiere utilizar la biblioteca, así que se va a retirar, lo cual aparentemente sí satisface bastante a su hermano mayor. Sin embargo, un cuchillo termina siendo lanzado, resultando que se trata del otro hermano mayor, el primer hijo del condado, Leo Palatio, quien en esta ocasión tiene una rivalidad con Tonio, mientras el pobre Alan en el fondo simplemente intenta escapar del lugar arrodillándose, recordando cómo es que al principio del juego el condado Palatio realmente cayó bastante rápido. Después de la muerte del jefe de la familia, los dos hermanos empezaron a pelear por el puesto de jefe de la familia. Uno era conocido como el rey de la prostitución y el otro como el rey de las drogas.
pensando que no puede meterse con esas dos figuras ahora, por el bien de su dulce vida, escapando lentamente del lugar mientras sus hermanos continúan peleando en la biblioteca. Y es que Alan ha decidido que va a vivir feliz como un hijo bastardo débil e incompetente, llegando finalmente a un sofá, mientras Evan menciona que el niño que mencionó tampoco parecía nada ordinario. Y es que Alan está realmente agotado, mientras Evan sospecha de Alan, ya que se enteró muy fácilmente del mercado ilegal de esclavos y de los experimentos biológicos que se hacían en una región diferente, pero también se da cuenta de que le cuesta realmente mantenerse en pie, pensando que sin duda su amo en esta ocasión es bastante extraño, revelándonos que también terminó enviando a ese niño al orfanato. Y es que no es solo que tuviera un aspecto bastante poco ordinario, sino que es una escala fuera de lo común, es una escala catastrófica, contándonos lo que pasó con este niño en la historia original, ya que dentro del reino compuesto por varias naciones, su nación central, el reino de Calian, el lugar de donde salvaron al niño del mercado de esclavos ilegal, fue el segundo jefe de Psicodelia, Deus Macalian, quien después de ser vendido como esclavo y maltratado mientras pasaba de un lugar a otro, se convirtió en la encarnación de uno de los 5 pecados, el pecado de la pereza, y después de despertar este poder, aniquiló a los reinos de las maneras más horribles e inimaginables, al punto que la atrocidad fue tal que muchos jugadores se sorprendieron de la crueldad del juego, y contrariamente a su epíteto, pecado de la pereza, fue catalogado como un individuo muy trabajador que pagaba tanto las deudas como los malos servicios varias veces. De ahí que haya enfatizado a Evan que lo tratara con mucha amabilidad, recordando cómo es que ese sujeto asesinaba de una forma bastante gráfica. Pero también agrega que la razón por la cual también lo envió al orfanato es porque aún no es el momento, algo que obviamente Evan ya se estaba esperando, ya que también había enviado una carta sobre ese niño a Yutia, en la cual irónicamente también había colocado un par de frases triviales, por ejemplo que uno de sus hermanos lo utilizó como una silla, además de decirle que cuidara de ese niño un poco enfermo que la había enviado. Es entonces que vamos al orfanato, donde Deus ya se encontraba en medio de los niños, el cual era rodeado por una aura bastante oscura, mientras Yutia se acercó diciéndole que él estaba roto. Esos rastros fueron causados por el Black God, ¿no? Llamando la atención de Deus, mientras Yutia le dijo que sin embargo la gran luna lo ha elegido, así que tiene que estar feliz. El poder que siente fue el que se le otorgó. Tiene que dejar que se desate su potencial, y si permanece leal y sigue su orden, entonces tendrá su venganza. Es entonces que Deus finalmente dejó que el poder se liberara, mientras Yutia, tras leer la carta de Alan, tendrá que enviar su primera respuesta. Pero resulta que un tiempo después, Evan irrumpe en la biblioteca mencionando que hay un gran problema. Después de todo, el segundo maestro de la casa Paratio ha muerto, mostrándonos el cuerpo del hermano mayor de Alan, el cual no recuerdo su nombre. Sin embargo, bastante pronto se hace el funeral, al cual había asistido el señor de la casa. Sin embargo, este había traído a 2 acompañantes y también drogas, pensando que sin duda ese mundo es de fantasía oscura. Pero, de todos modos, el hecho de que Tonio muriera de una caída accidental es diferente a lo que él recuerda, ya que originalmente en el juego, Leo es quien terminaba matando a Tonio en una disputa, y después lloró por mucho tiempo. Sin embargo, en esta ocasión, su expresión es de que tuvo un golpe de suerte, pensando que al menos tiene que ocultar sus emociones en el funeral. Sin embargo, a pesar de eso, de todos modos, Alan tiene que resolver su asunto con los 5 pecados capitales. Y un año después de ese suceso, como el problema del sucesor se resolvió y Leo absorbió el negocio de las drogas, la paz volvió al condado, y él y Yutia terminaron convirtiéndose en amigos por correspondencia, ya que mantuvo contacto constante con ella, lo cual sería bastante útil a futuro. En la carta menciona que Yuna es buena jugando el escondite y Dan es bueno jugando la guerra. Deus sigue creciendo sin problemas y le gusta hacer espectáculos de marionetas, pensando que sin duda son buenos niños, mire por donde mire. Pero también se menciona que la lista de patrocinadores de ese mes terminó aumentando, lo cual es bastante interesante y es bastante bueno para el orfanato, aunque por supuesto no es nada usual. Mientras tanto, Evan menciona algo respecto a una cosa que ha estado buscando y recibió una llamada del gremio de información, del cual encontraron una pista. Sin duda es un alivio, porque es un libro antiguo
diálogo sobre el tercer jefe, feliz porque finalmente también va a poder encontrar a ese tipo, pensando que todo va bien, en una tarde muy tranquila. Sin embargo, en otro sitio, más específicamente en una de las distribuidoras de drogas de Margot, un grupo de cabecillas mencionaba que el hermano mayor de la familia Palatio es mejor, ofreciendo recompensas que el anterior, y su organización ahora tiene unos cuantos cientos de miembros, solo un poco más. Sin embargo, ante su vista, muchos de sus miembros originales estaban siendo eliminados. Pero lo extraño es que cada uno se autodesuscribía con sus propias armas, e incluso el que lo acompañaba en ese instante, acabando con la vida de todos ellos. Y es que en medio de las sombras, Yutia mencionó que disfrutó bastante el espectáculo de marionetas del día. Además, parece que hay más patrocinadores para informar, mostrándonos la habilidad de Deus, quien con sus hilos obligó a todos a autodesuscribirse. Pero esta pregunta si es que acaso todo esto tiene algún sentido, preguntándole Yutia por qué los compadece. Pero Deus menciona que no los compadece, ya que ellos muelen personas para hacer drogas. Simplemente no entiende cómo es que eso le va a ayudar con su venganza. Pero Yutia le aclara que están creando la base y el espacio para que él regrese. No pueden dejar el lugar de estar talado cuando él llegue, a lo cual parece que por ahora Deus lo entiende y lo acepta, dejando el lugar ambos. Estos mencionan que todo procederá de acuerdo a su voluntad, dejando una marca en el lugar. Se presentan como la luna azul y van a ser su espada, fundando literalmente el equivalente a Shadow Garden, pero en esta ocasión se llama la luna azul. Y desde aquel entonces han pasado 2 años desde que Yutia se volvió su amiga por correspondencia. Es entonces que Evan llega a la mansión buscando a Alan, el cual se encontraba en el patio trasero practicando magia, anunciando que el quinto niño ha sido enviado con éxito al orfanato, lo cual pone bastante feliz a Alan. Después de todo, en ese tiempo también ha salvado a 3 pecados restantes. Es entonces que termina ofreciéndole algo de pastel a Alan por su cansancio, pero Alan simplemente puede maldecir que lo estén tratando de esa forma, y a pesar de que tuvo problemas para encontrar a la codicia la tercera, trabajando junto con Evan todo funcionó bastante bien, mientras Evan atrapa cada uno de los macarrons, quedándose con 5 al final, y 6 contando el que tiene en la boca, siendo felicitado por Alan, que le dice que ahora puede descansar, pero este último le pregunta si es que esos son todos los trabajos relacionados al orfanato, y Alan lo confirma, pero le pregunta por qué no está feliz, y el caso es que la cara de nuestro protagonista sigue siendo bastante inexpresiva, pensando Evan que, bueno, entonces va a pensar que está sonriendo, pero al final, Alan no esperaba que las cosas salieran tan bien. Después de todo, los jefes de Psicodelia se convirtieron en 5 pecados como resultado de su horrible pasado, incluso si este es el pasado antes de que se convirtieran en pecados. Las posibilidades de salvarlos a todos antes de que experimentaran los eventos eran bajas, y le preocupaba rescatarlos después de que ya hubieran sido destrozados. Preguntando cómo está el orfanato, recibió una carta por parte de Yutia, además de que menciona que las cosas van bastante bien como de costumbre, ya que una vez llegaron parecían muñecas rotas, pero ahora se han iluminado bastante, pensando que no necesitan contratar a otro cuidador aparte de ello, pero no pensó que Yutia haría tan buen trabajo. Quizás es porque en su trasfondo se sentía bastante sentimental hacia el orfanato, y seguramente odiaría que él metiera más las manos, pensando que sin duda Yutia es una chica bastante agradable en algunos aspectos, palabras que según Evan son bastante importantes. Y es que según las cartas de Yutia, todos están bien, algunos en particular están creciendo bastante bien, no tiene que preocuparse por Deus en absoluto, y tampoco tiene que preocuparse por los otros niños, mostrándonos cómo estos conviven de una forma bastante alegre en el orfanato, al cual Alan está bastante feliz de que todos estén creciendo bastante bien, y al ver que están creciendo en un entorno muy saludable, se da cuenta de que el entorno es realmente un aspecto importante, preguntándole Evan cuándo planea reunirse con los niños. Después de todo, siempre menciona que el momento llegará, pero en esta ocasión Alan revela que él no planea reunirse con ellos nunca, y aunque sería agradable permanecer cerca de ellos, sin embargo, todos ellos se convirtieron en pecados, y en el juego no tenían personalidades con las cuales a él le gustaría estar, y si bien no sería ahora malo porque lo rescató, aún tiene algo de miedo, o sea, recordando las atrocidades que estos habían provocado, murmurando que tal vez en 5 años
De todos modos, él necesita habilidades para protegerse. Después de todo, ese es un mundo de fantasía oscura y en este mundo necesitas talento para la magia. Mientras Evan le pregunta si es que acaso sabe algo de la luna azul, de la cual obviamente Alan nunca había escuchado hablar, mencionando que es una organización que de repente ha estado ganando fama en redes criminales por cazarlos. Han estado limpiando la basura pensando que eso es un buen trabajo. Sin embargo, para dentro de sí piensa que nunca antes había oído hablar de ellos, así que está seguro que van a desaparecer pronto. Sin embargo, Evan aclara que estos también están matando nobles y pensó que le gustaría saber de ellos, lo cual obviamente aterra al pobre Alan, quien le dice que de ahora en adelante dormirá al lado de su habitación. Mientras tanto, en el orfanato están dando el informe semanal de la luna azul, donde Yutia menciona que hay del norte y esta niña menciona que los eliminó todas las cabezas de los traficantes de esclavos, presentándonos a esta niña como Seol Rank, el pecado de la soberbia, quien menciona que ni siquiera pudieron descubrir su identidad. Les dijo que si podían decirle cuál era el color de sus ojos, vivirían, pero no pudieron responder. En tanto, alguien menciona que los cadáveres fueron derretidos, siendo Rine el pecado de la codicia. Y por último, un niño sentado en las escaleras menciona que también en el sur se encargó de los terrenos ilegales de pruebas con humanos y convirtió a todos los bastardos de Avalon en carne picada, presentándonos al último pecado, el pecado de la misofobia, Radan. De esta forma, todas las cosas proceden de acuerdo a su voluntad. Existen por el bien de la Gran Luna Azul, la organización secreta que adora la Luna Azul, la Luna Azul. Sin embargo, parece que tienen un problema, siendo Yutia quien pregunta qué podría ser que va en contra de la voluntad de la luna azul. Y es que Deus menciona que el jefe de Avalon es el hijo mayor de la familia del conde. Encontró una orden escrita peligrosa mientras limpiaba el sur, en la cual el hijo mayor del conde parece estar apuntando hacia Alan, o sea, hacia, el patrocinador del orfanato, etc. Nuestro protagonista, lo cual hace que la sed de sangre empiece a salir de Yutia, la cual termina asustando a todos alrededor. Y es que según la carta, después de que el conde muera, tiene que envenenar lentamente a su segundo hermano, provocando la furia de Yutia. Pero resulta que 2 años después, el conde Palacio terminó muriendo. Y es que su muerte fue conocida por insuficiencia cardíaca, aunque está claro que fue una sobredosis de sustancias. Mientras al lado su hermano menciona que otra vez la luna volvió a atacar y todos fueron aniquilados. Alan se da cuenta de que parece que se están volviendo mucho más cautelosos con la luna azul también. Y de esa forma, el funeral del conde terminó sin que ni una sola persona guardara luto. Terminó en silencio. Pero Alan ya estaba siendo tachado por su hermano mayor Leo, preguntándole a Evan qué es lo que planea hacer ahora, ya que a ese paso, ese imbécil, quiero decir, el primer maestro, se convertirá en el jefe, preguntándole por qué está preparando todas esas maletas. Y el caso es que sí, Alan quiere huir. Este ya había decidido dónde ir. Van a ir hacia el sur, a una región llamada Rodmi. Y es exactamente lo que estaba planeando, irse a un pueblo pequeño. Todo esto mientras su hermano mayor vio cómo este se fue dejando la mansión. Y por un tiempo vemos cómo es que Alan vivió una vida pacífica junto con su leal compañero en una casa en un pueblo alejado. Pero en 3 días él terminó regresando, ya que ahora era el funeral de su hermano, pensando que no puede creer que esté de vuelta. Él murió en un momento diferente a la historia original, además de que fue apuñalado el corazón, preguntándose quién pudo haberlo matado. Es entonces que le pregunta a uno de los sirvientes cuál fue la causa de muerte, pero este está bastante aterrado, simplemente pidiendo disculpas por haberle mirado directamente. Y es que Alan está muy confundido, instante en el cual Evan termina llegando al lugar. Alan le pregunta si es que terminó encontrando algo, y este le dice que fue usted quien desapareció a Avalon de la noche a la mañana, mientras Alan intenta ver al resto de sirvientes, los cuales simplemente pueden apartar la mirada. Es entonces que el día que Alan partió hacia Rodmill, Evan le preguntó si es que acaso no sería mejor ir a una ciudad, pero Alan le dijo que no, eso nunca. Después de todo, Rodmill siempre fue su destino final planificado, salvado los 5 grandes pecados capitales de la desgracia. Ha detenido al mundo de la ruina, al convertirlos en, buenos niños. Y por sobre todo, Rodmill no tiene nada que ver con la historia original. Es una villa de Palatio, por lo cual es el lugar perfecto para la vida de un noble. Todo mientras siga con vida.
diciéndole a Evan que todo tiene una razón. Sin embargo, en esta ocasión, este se da cuenta de que no puede engañarlo, ya que siempre dice ese tipo de cosas cuando no le molesta nada, mencionando a Alan que las cosas buenas son geniales. Sin embargo, se da cuenta de que ya no puede actuar frente a su sirviente Evan, pero por otra parte, su hermano mayor lo observaba, preguntándose si es que acaso debería matarlo o no, pero también se da cuenta de que no importa si está vivo. Después de todo, planeaba matarlo con veneno después de la muerte de su padre, pensando que antes había dicho que se dirigía directamente a la frontera, así que había perdido toda razón para matarlo ahora. Pero por otra parte, piensa que quizás es porque los asuntos de Avalon no van bien, y por sobre todo, él simplemente le molesta, ordenándole a su subordinado que siga ese carruaje, preguntando si es que acaso eso significa que quiere que lo mate, a lo cual obviamente Leo le pregunta por qué está preguntando algo así, ya que Alman nunca había respondido ninguna orden que le diera, preguntando por qué está haciendo una pregunta así de repente, diciéndole que su trabajo es hacer lo que él diga, instante en el cual este termina siendo apuñalado, preguntándose cómo se atreve a traicionarlo, pero este le dice que le gusta jugar a la guerra y fue divertido hasta ahora, resultando que Alman en realidad era un miembro de la Luna Azul, mencionando que tienen el credo que les enseñó la Luna Roja. Como la Luna Azul es la espada de ese hombre, es natural que se mueva de acuerdo con sus deseos, pero si alguien intenta dañar a la Gran Luna, puede actuar por su propia voluntad, terminando con la vida de Leo. Por eso ha estado esperando a que dijera esas palabras, pensar que le tomó 2 años decir eso. Sin embargo, Leo le dice que sus subordinados no lo van a dejar ir, pero Alman le dice que con sus palabras Avalon desaparecerá de ese continente para siempre, algo que es muy desafortunado, ya que la Gran Luna le dio una oportunidad, dejándola atrás. Es entonces que, en el territorio de Rothmill, Alan despertó de una forma tranquila, pensando que es como el cielo, es un día pacífico, se despierta cuando quiere, come lo que quiere y puede vivir una vida de verdadero noble, pensando que quizás debería abrir un puesto de tostadas. Sin embargo, Evan terminó llegando con una carta y obviamente tras leerla, se menciona que debido a la muerte de Leo, Palatio solicitan el regreso de Alan Palatio. Con eso, su prueba gratuita del cielo expiró en solo 4 días. Volviendo una vez más al funeral, todos estaban aterrados con su presencia, mientras Evan le preguntó cuándo se volvió el líder oculto en las sombras, lo cual obviamente confunde bastante a Alan. Mientras tanto, este le pide a Evan que le explique por qué él es el villano, y este le dice que es el único que sale beneficiado de la situación. Después de todo, en el instante en el cual dejaron la finca, Leo fue asesinado, y él tiene la coartada perfecta para convertirse en el heredero del conde. Además, Avalon ya no existe, así que con la muerte de Leo nada lo va a molestar, así que ahora mismo es el líder en la sombra del condado, quien dirigió el asesinato del maestro de la espada, lo cual le hace mucha gracia a Evan, preguntándose Alan por dónde debería empezar. Ninguna organización es capaz de matar a una figura clave del inframundo en un instante, pero recuerda a esa organización que se dedica a cazar a otras, ¿verdad? La llamada Luna Azul. Quizás ellos están detrás de todo esto, pero el gremio de información dijo que la Luna Azul no estaba detrás de esto. Después de todo, esta misma deja una marca en el lugar donde ocurren sus asesinatos. Sin embargo, dice que los miembros de Avalon fueron apuñalados con una espada, mencionando que el camino al infierno ha sido abierto. Por eso piensan que él fue quien mató al maestro de la espada, dándose cuenta de que la Luna Azul no es para nada un juego, y no hay forma de que un par de debiluchos estén detrás de eso. Antes de que la historia original comience, preguntándose quién demonios fue. Es entonces que volvemos con Yutia, quien pregunta si es que acaso dejaron algún rastro, pero ellos mencionan que no dejaron nada. Lo mismo por ese lado, solo había cadáveres. Mientras Deus terminó volviendo al lugar, mencionando que solo quedan 486 soldados de Avalon, y como lo ordenó, los cortó a todos por la mitad. Es entonces que Yutia menciona que eso es perfecto, y de esa forma es como Avalon, una organización criminal que dominaba el reino de Asteria, se convirtió en polvo en solo 5 días. Sin embargo, se menciona que no cree que la limpieza haya sido perfecta, preguntándose Yutia qué es lo que quiere decir. Después de todo, encontró eso junto con los nobles que estaban conectados a Avalon. El ducado de Altia tiene una conexión particularmente profunda. Es entonces que Yutia, tras ver esto, menciona que ya sabe lo que va a decir, y es que se van a preparar para entrar en una nueva masacre, además de que se encargarán de esto directamente. Pero hay una última cosa del lado del gremio de información, ¿no es así? Un asunto que la Luna Azul está manejando por separado. Todos los gremios lo llaman por igual, la espada del infierno, hecha por el maestro de la espada. Es una persona de la cual deben seguir vigilando
vigilando sus movimientos. Después de todo, ese asunto no debe llegar a oídos de esa persona. Lo ha dicho muchas veces y todos ellos lo saben, pero dado que la familia de esa persona los atacó primero, esta no fue una orden. Ellos son espadas. Una espada no puede pensar por sí misma. La luna azul debe moverse solo bajo órdenes. Tienen que recordar eso. Esa persona lo sabe todo. Nunca deben decepcionarlo. Sin embargo, Deus realmente no entendía. Para alguien con habilidades tan abrumadoras como las de Yutia, ser reducida a sentir ansiedad e inquietud por tener miedo de esa persona, simplemente mencionando que lo entiende. Todo será por la gran luna. Es entonces que vemos que Alan está siendo abrumado por los trabajos de ser un conde, los cuales eran interminables. Deseando solo querer holgazanear y comer, hacer lo que se supone que hacen los nobles. Y a pesar de que hizo muchos enemigos, se suponía que la muerte de Leo ocurriría dentro de 6 años, pero debido al patrón de muerte de los hermanos, todo el curso del juego cambió. Todo el trabajo de la familia recayó sobre el heredero. Es entonces que un montón de sirvientes llegaron con aún más trabajo, preguntándose por qué todo el mundo se está esforzando tanto. Después de todo, cuando el conde estaba aquí solían holgazanear y saltarse el trabajo. La razón es que están aterrados, pensando que definitivamente tienen que trabajar mucho más duro para él si no quieren morir. Y el caso es que todos están trabajando demasiado estrictamente debido a los rumores de que él es el autor intelectual secreto. Recordamos que él era un ex esclavo que quiere hacer su trabajo tranquilamente. Y más adelante vemos cómo es que Evan menciona que es realmente asombroso. Es bastante impactante que haya logrado alcanzar el segundo nivel después de solo 2 años de autoaprendizaje en el arte de venenos. También tiene un gran talento. Preguntándose cuándo creció tanto. Normalmente se necesitan 4 años de instrucción para alcanzar el segundo nivel. La magia también requiere talento innato en muchos casos. Sin embargo, a pesar de que Alan está de acuerdo en que también es bastante talentoso y decente, practicó duro durante su propio tiempo para la defensa, lo cual le hacía sentirse muy incómodo. Y para hacer algo como lo que está haciendo, tiene que controlar su mana de una forma bastante precisa. Pero para Alan eso realmente no sirve de nada, porque eso solo está a medio hacer. Ahora ha usado todo tipo de magia en ese mundo de magia. Al principio era emocionante. Si el plan funcionaba, no habría nada peligroso, pero poco a poco se dio cuenta. Y es que se dio cuenta de que su reserva de mana era increíblemente diminuta. Y es que la capacidad de mana es como la teoría de peso natural en el planeta. Su salón de mana es muy, pero muy pequeño. Ninguna cantidad de entrenamiento lo va a compensar. Y si nada funciona, hay un método. Mientras, Alan le dice que recibió una invitación a un baile, al cual Alan lo ve. E irónicamente en esta ocasión sí se presenta al baile, a pesar de que estaba cansado. Es un baile aristocrático regular del sur de Asteria y un intercambio de nobles. Y tiene que ir porque después de todo está a punto de convertirse en conde y debería utilizar esa oportunidad para establecer contacto, activando su modo serio. Después de todo, formar conexiones nobles es crucial para un futuro pacífico. Sin embargo, todos a su alrededor terminan alejándose e incluso terminan corriendo de él. Y es que esto también le hace bastante gracia a Evan. Después de todo, eso era esperado, pensando Alan que todos lo desprecian por ser de clase baja y de carácter y carecer de refinamiento. A diferencia de él, su estimado bisabuelo de la familia Palatio actual está lleno de alborotadores del este, pero no vino a ese lugar sin pensarlo. Desbloqueará su habilidad secreta que estuvo practicando. Tomando una copa de vino, menciona que el aroma del vino es único, especialmente es un olor distintivo. Le gustaría tener unas cuantas botellas en casa. Sin embargo, esta sonrisa y aspecto intimidante, con una sonrisa gentil como herramienta esencial, asustan de sobremanera a la noble que tiene enfrente, quien sale corriendo, gritando que le pedirá a su padre de inmediato. Y es que eso no es algo que se esperaba, mientras todos los nobles piensan que acaba de chantajear para obtener vino regional de edición limitada, pensando que es un alborotador más grande que sus hermanos, lo cual obviamente le da aún más gracia a Evan. Pero Alan piensa que quizás es una noble particularmente tímida. Todo esto porque está negando la realidad. Y es que durante ese tiempo su pila de botín ha crecido bastante. Un corcel de lujo Palation, té cítrico de peña, orfebrería artesanal, villanda y vino especial malantino. Sin duda es una gran lista, pero de todas formas Alan está deprimido porque también había estudiado sobre el vino, pensando que quizás Palatio resultó ser mucho más notorio de lo que él pensaba, y debido al rumor de que eliminó a sus hermanos monstruosos se extendió, parece que se ha convertido en alguien que todos evitan. Su vida social está arruinada, decidiendo que irá a tomar un poco de aire
aire fresco. Sin embargo, terminó llamando la atención de una mujer que lo mira con interés. Pero por otra parte, vemos cómo es que él se encontraba en la terraza, preguntándose dónde salió todo mal. Y alguien lo interrumpe, ya que quería pedirle un momento para hablar, poniendo muy feliz a Alan porque alguien finalmente le habló, preguntándose quién podría ser. Sin embargo, cuando ve de quién se trata de Loria, la tercera hija del duque de Altia. A pesar de que Alan le dice hola, se da cuenta de que la familia Altia es uno de los 3 principales jugadores en la sombra de Psicodelia, conocidos como los alborotadores del norte. Piensa que quizás la persona con la que está hablando no es alguien normal, pero no puede recordar a esa chica en el juego. Es más, no recuerda que aparezca en ninguna parte del juego, la cual menciona que será directa, pidiéndole que por favor le preste su fuerza, ya que va a ser asesinada pronto, revelándonos que esta chica fue protegida como la hija del amante de su padre hasta ahora, pero la condición del duque Altia ha empeorado y sus hermanos mayores pronto la van a matar, pensando que es una situación de caída mutua, ¿no es así? No esperaba recordarla, porque seguramente para cuando empezó la historia del juego, ella ya debió haber muerto y por eso no apareció en el juego, mientras ella le pide que por favor le preste su poder, pero Alan menciona que va a tener que declinar, incluso cuando ella le dice que no está pidiendo ayuda con las manos vacías, si la salva le devolverá la mitad de la fortuna de la familia Altia. Sin embargo, Alan simplemente se retira del lugar, mencionando que no puede solidarizarse con ella, apenas puede cuidar de sí mismo en ese momento, mejor no darle falsas esperanzas. Incluso si quisiera ayudar, él no es una figura poderosa como los rumores afirman, dejándola simplemente atrás. Sin embargo, tras verla más detenidamente, suspira y se acerca a decirle una palabra, y es que, aún así, le deseo suerte. Espero que encuentre un aliado confiable, dejándola en la terraza. Mientras alguien estaba observando el baile, dándose cuenta de que Altia se había acercado a la gran luna, pensando que quizás deberían transmitirle sus amables deseos a la luna roja también, pero le dicen que no está bien. Según la información, ella es la única de Altia que no está vinculada a Avalon, o sea que no es la única Altia que no es uno de los objetivos de Radan. Eso simplifica bastante las cosas respecto a los Altia que serán eliminados, por lo cual van a proceder con las órdenes de la luna roja. Primero se centrarán en bloquear la información para que el caso Avalon no llegue a él. Y es que también estaban espiando a la gran luna, la cual sería Alan, el cual continuaba deambulando por la fiesta, preguntándose por qué está tan vacío su alrededor, y si es que acaso tiene algún tipo de basera para alejar a la gente. Mientras la mujer que hace rato lo había visto con interés se acerca y le saluda, pero Alan aún duda si es que ese saludo era para él, y quizás va a poder socializar con otros nobles, ¿verdad? Es entonces que voltea y observa a la noble, dándose cuenta de que es otra jugadora de la sombra. Es una cara que ha visto en el juego antes, observándola más detenidamente, dándose cuenta de que no hay forma de que alguien así se acerque primero, a menos que sean problemas, saludándola como Lady Zenobia, la cual está bastante sorprendida de que sepa de ella. Y es que Alan menciona que por supuesto es bastante famosa de muchas maneras, recordando cómo es que en el juego, en el reino, hay 3 grandes jugadores en las sombras: Altia del norte, Palatio del este y Zenobia, la alborotadora del oeste, preguntando esta si es que acaso realmente es tan famosa. Y es que es la hija mayor del conde Zenobia Calla. Sí, los Palatio dirigen una pandilla, entonces Zenobia es más como un sindicato criminal inteligentemente dirigido, y ahora justamente él necesita conexiones para mantener su vida noble pacífica, y a pesar de que todo está por derrumbarse, por el bien de su vida pacífica nunca debe involucrarse con ella, alabando la belleza de Lady Zenobia, la cual menciona que le gustaría hablar más con él y qué le parece. Sin embargo, Alan dice que le encantaría, pero hay demasiados ojos sobre ellos en ese momento, rogando que por favor solo lo deje tranquilo, lo cual deja sin palabras a Zenobia, quien menciona que él es tal como dicen los rumores, y espera volver a verlo en el futuro, retirándose del lugar, mientras Alan está confundido preguntándose qué es lo que significa eso. Y a pesar de que mencionan que la información de Avalon está contenida, hay una nueva preocupación: esa persona todavía está vigilando a la luna roja. No solo eso, parece que los están siguiendo, por lo cual simplemente van a estar vigilando y luego van a eliminar a los otros espías. Mientras tanto, más adelante, unos días más adelante, vemos cómo es que Evan le pregunta a Alan si es que ese es el lugar correcto, el lugar que estaba buscando, mencionando que es mediodía, pero está extrañamente oscuro por dentro, mientras Alan menciona que por fin encontró su verdadero objetivo. Y si es que acaso este sitio resulta estar vacío, podría volver a llorar, pero se da cuenta rápidamente de que ese lugar es real. En el juego
juego es fácil de encontrar. A decir verdad, la razón por la cual vino hasta el sur con el pretexto de asistir al baile fue por el laberinto que se encuentra en el lugar, el laberinto de los susurros. Si resuelves los acertijos de las 8 habitaciones, recibirás un poderoso artefacto como recompensa, y ha memorizado todas las rutas y acertijos, por lo cual es hora de utilizar sus habilidades de grinding. Encontrándose frente a una puerta enorme, se sorprende porque la puerta del laberinto en la vida real se siente diferente a pesar de que ha recorrido esas mazmorras innumerables veces en el juego. El interior del cañón se siente artificial, como si alguien lo hubiera construido deliberadamente. Preguntándole a Evan cómo es que sabe de ese lugar, y este menciona que ha venido a menudo, lo cual confunde al pobre Evan, pero este se da cuenta de que se distrajo al hablar de más, mencionando que solo bromeaba. Después de todo, tiene sus métodos entre ellos dos, pidiéndole a Evan que por favor no bromee con esa expresión. Es entonces que terminan entrando al lugar, donde un par de criaturas terminan, atacándolos. Sin embargo, estos terminan siendo destruidos, aplastados por un par de palmas, resultando que estas manos te destrozan si no resuelves los acertijos adecuadamente. Es entonces que mientras las criaturas están siendo aplastadas por sobre ellos, Alan resuelve eso con mucha tranquilidad, preguntándose a Evan cómo es que puede Alan mantener la calma en una situación como esa. Llevan 4 años trabajando juntos y todavía no lo entiende. Sus misiones no tienen ningún patrón, eliminando grupos criminales, pagando deudas al azar, salvando huérfanos, entregando mensajes sin sentido, ayudando esclavos. Apenas ha salido de la finca y parece saberlo todo sobre ese lugar, mientras menciona que acertó muy fácilmente. Solo se abre una vez que el mecanismo termine, y la verdadera razón por la cual Evan sigue a ese maestro es simple: todo lo que hace de alguna manera coincide en un buen resultado, preguntándose qué es lo que está planeando exactamente. Sin embargo, Alan menciona que por fin se está abriendo la puerta porque tiene realmente muchas ganas de vomitar. Sabía que era cruel, pero verlo de primera mano es otra cosa. Es entonces que, terminando de resolver los acertijos, terminan llegando a una bóveda llena de tesoros, pero al contrario, Alan menciona que solo tienen que tomar el anillo negro y retirarse, mientras Evan menciona tomando una gran cantidad de lingotes de oro, que esa cosa parece lo más inútil de todo, mientras Alan menciona que es un poco grande, diciéndole que si lleva cualquier otra cosa simplemente traerá problemas, y es que este artefacto es un juramento de restricción. Mientras Evan quiere llevarse un poco de oro, sin embargo, este le dice que es un tanto peligroso el camino de regreso, lo cual pone nervioso otra vez a Evan, mientras Alan menciona que es bastante fácil. Y el caso es que resulta que Alan sabía que los montones de rocas que estaban dentro del cañón en realidad eran golems, un nuevo enemigo desconocido en el peor escenario, pensando que quizás al menos podría sacar al joven maestro a salvo, pero Alan se adelanta mencionando que en esta ocasión él será quien se encargará. A pesar de que Evan piensa que no importa lo que esté planeando, encontrar una ruta de escape debe ser lo primero. A pesar de que Alan se coloca frente a los golems, mientras Evan le grita que la magia de segundo nivel no será suficiente, pero Alan invoca el juramento de restricción, recitando las palabras: "Oh fragmento que heredas la gran voluntad de Niácula, pronuncia 2 restricciones que puedo promulgar", recordando que en el juego esa parte aparecía como una ventana de opciones, una voz. El juramento de restricción, un artefacto de tipo absorción que, como su nombre lo indica, permite al usuario imponerse restricciones a sí mismo a cambio de poder. La voz así casi que se sienta real. La primera restricción es: habla. Siempre realizaré los sellos manuales de Babilonia al usar la magia, preguntándole qué desea a través de esta restricción: el poder para distorsionar las leyes del mundo un poco más. Concedido. La segunda restricción es usar magia y cantarla estrictamente con palabras de Babilonia. ¿Qué deseas a través de esa restricción? Mayor poder para desafiar las leyes del mundo. A lo cual parece que la voz termina quedándose sin palabras, lo cual hace dudar a Alan, quien se pregunta si es que acaso se equivocó en alguna parte, y es que incluso en esta ocasión imitó el icono de la habilidad exactamente por si acaso, mencionando que al elegir las restricciones de sellos manuales y palabras puedes alcanzar el mayor poder de ataque mágico posible, y gracias a la jugabilidad repetida ha memorizado todas las combinaciones utilizadas en el juego original, deseando que esto realmente tiene que funcionar. Es entonces que la voz finalmente lo concede, agregando que puede recordar los gestos y misterios de un dios olvidado. Le expresa su gratitud a él que hereda la voluntad, lo cual confunde bastante a Alan respecto a heredar una voluntad. Sin embargo, parece que el anillo terminó absorbiendo las restricciones con éxito, mientras la voz le dice que siempre estará vigilándolo a él que ha heredado la voluntad. Es entonces que volvemos al presente, o sea que el tiempo se había congelado, donde Evan le gritó que la magia de segundo nivel
nivel no funcionaría. Sin embargo, frente al enorme ejército de golems que están a punto de atacar, Alan termina invocando su rayo característico, la esfera de relámpagos, en la cual ahora está vertiendo todo su maná. No importa cuánto entrene, ese es su límite. Por eso es hora de probar la restricción y el precio que pagó, utilizando las palabras que se impuso: refracción, dándole forma a un rayo, repulsión, amplificando el rayo, y luz azul para concentrar ese poder, y la línea de difracción, junto con los símbolos de mano, lanzó el hechizo del relámpago, el cual terminó devastando muy fácilmente a todo el ejército de golems que cuidaba la salida. Pero no solo eso, sino que no solo los paralizó, sino que también terminó destruyéndolos completamente, al punto que solo quedaron restos de estos últimos. Obviamente, esta demostración de poder dejó sorprendido completamente a Evan, quien le pregunta si ha estado ocultando su poder, pero Alan lo niega, e incluso Evan menciona que en sus 15 años como mercenario nunca había visto algo así. ¿Está seguro de que eso es magia del segundo círculo? Pero Alan menciona que sí, y es que el propio Alan también está muy sorprendido de lo que acaba de pasar, ya que en el juego no era así. El sistema de combate por turnos de Cidelia podría mejorar la magia en cada turno mediante sellos de mano o conjuros, como algo así como ataque más 10. Esta vez mejoró la magia del rayo encadenado, con 4 conjuros y sellos de mano, durante un total de 5 turnos. En otras palabras, usó magia de configuración mágica para un hechizo de relámpago a gran escala, pero además de eso, debido a sus restricciones, debe utilizar sellos de mano e invocaciones para toda su magia, recordando cómo es que esa voz le dijo: oh humano que recuerdas los gestos y misterios de un dios olvidado, expreso mi gratitud hacia ti, quien hereda su voluntad. Quizás por eso se potenció varias veces. Aún así, que una magia del segundo círculo fuera tan poderosa, el resultado sin duda superó sus expectativas, mientras Evan está bastante aliviado de finalmente haber salido del lugar, pensando que eso sin duda es mucho más agotador que la batalla, preguntándose quién demonios creó ese lugar tan desagradable, al cual Alan está recordando un poco, mencionando que antes lo llamaban el laberinto de los susurros, pero también tenía otro nombre, y es que en la comunidad del juego lo llamaron el laberinto de Fallon, murmurando un tipo llamado Fallon, lo cual obviamente Evan no terminó escuchando, por lo cual, para no revelar más información, Evan menciona que tienen que volver otra vez al este, ya que hay un buen trabajo durante esas 3 semanas, y quiere hacer algo una vez que regresen. Mientras tanto, Alan piensa que si elige un sello de mano que coincida con el atributo del hechizo, su poder aumenta, pero si elige un conjuro correcto, sus propiedades se refuerzan. Así era como debía funcionar, pero a diferencia del juego donde solo se subían los números y las imágenes no cambiaban, esta vez notó que el hechizo realmente cambió de forma con cada invocación, y a pesar de que su reserva de mana sea patética, es capaz de hacer esas transformaciones porque es especialmente bueno controlando el mana. Tendrá que probarlo cuando se recupere. En cualquier caso, es un alivio que todo haya salido bien. Es entonces que resulta que estaban siendo espiados por otro de los pecados, quien rápidamente se termina acercando al laberinto, leyendo los glifos. Estos mencionan que la era de los dioses externos olvidados, los glifos del imperio Alanef. Mientras continúa leyendo, una inscripción le llama la atención: para mi amigo, que queda solo, de tu cobarde amigo Fallon, revelándonos que él fue quien detuvo la invasión de las cosas negras, mientras se alzaba victorioso contra los Al-Akulaka, que devoraban corazones de los ciudadanos, el llamado Emperador Brillante, Fallon el Grande. Además de que ese fue conocimiento que obtuvo porque nació con la biblioteca antigua tras recibir la gran misión. Y es que esta misma había escuchado cómo es que Alan mencionó que un tipo Fallon lo creó, pensando que sabía que era especial ya que la reina sangrienta lo seguía, algo que solo se encontraba en los registros históricos. Sin embargo, no esperaba que la Gran Luna fuera amiga de Fallon. Además, la frase que susurró ni siquiera existe en la biblioteca antigua, preguntándose qué es exactamente él. Es entonces que en medio del laberinto, esta está bastante feliz, pensando que la Luna Roja tenía razón y la vergüenza seguir órdenes a ciegas. Sin embargo, Teus terminó llegando al lugar, al cual le pregunta si es que consiguió información, pero este lo niega, ya que el oscuro está muerto, resultando que su cabeza se torció de repente en el aire, por lo cual van a tener que procesarlo para el procesamiento, retirándose del lugar. Mientras tanto, cambiamos de escenario y volvemos con el condado de Zenobia, donde esta menciona que no era solo un rumor, ya que las expresiones de Alan eran fríamente carentes de emociones. Sus ojos eran los del abismo, mencionando cómo es que ella la llamó famosa, aunque esta menciona que el conde de Zenobia es fuerte y famoso. Sin embargo, le llamó famosa a ella, aunque no participa en ningún evento social, lo que es bastante curioso, porque su padre es el conde en el lugar. Chasqueando los dedos, este último vuelve a su trabajo,
tal cual una marioneta. Y es que la misma lo había convertido en una marioneta para actuar como el jefe de la familia en secreto, preguntándose cómo es que se dio cuenta. Además de que mencionó de que había demasiados ojos observándolos ahora mismo, pensando que quizás también notó a la sombra que colocó a seguirlo. Es entonces que otro sirviente rápidamente se acerca, diciéndole que debe ir a ver su habitación, en la cual encuentran a la sombra que estaba siguiendo a Alan muerto. Y a juzgar por cómo el sello no se activó, este no reveló un secreto. Además, el responsable trajo eso a su habitación a propósito, empezando a reírse, preguntándose cómo lo descubrieron. Atrapó una gran debilidad suya en el momento en el que se conocieron. O sea, que ya están literalmente enalteciendo bastante al pobre Alan, pensando que él es el responsable de todo esto. Pero él mismo se encuentra en su carroza volviendo una vez más al territorio, junto con su confiable camarada Evan. Pero cambiemos de escenario. En esta ocasión vamos a la propiedad ducal de Altia, donde Lore menciona que era de esperarse, no podría subestimar a alguien así, alguien distinguido del inframundo que posee una mirada tan fría como la de su propio padre. Es el tipo de persona que jamás debería convertir en su enemigo. Era su último salvavidas, pero él no aceptaría un trato que le cause pérdidas significativas, preguntándose por qué sus astutos hermanos le arrebataron todo, sus bienes y su poder. El hijo mayor, Timalian, la hija mayor, Marianne, la segunda hija, Firine, y el segundo hijo, Kurt. Ella ahora mismo ya no tiene nada. Es entonces que la misma terminó volviendo a la mansión, mencionando que solo ha sobrevivido gracias al amor y la misericordia de su padre, pero ya no sabe qué hacer. Sin embargo, una vez ella llega, los sirvientes le dicen que algo terrible ha pasado, ya que Firine y Craig se han quitado la vida, lo cual obviamente la sorprende, ya que esas personas preferirían apuñalar a su propia familia y aún así se suicidaron. Algo que no tiene sentido, preguntando qué fue lo que pasó con Timalian y Marianne. Y es que una vez los encuentran, estos habían muerto en una pelea en la cual uno apuñaló al otro. Y es que solo en esa noche, los hermanos de Lori terminaron siendo asesinados por Radan, quien simplemente se retiró de la mansión, mencionando que los objetivos fueron eliminados con éxito. Y es que Lorraine no tiene ni idea de qué es lo que está pasando, recordando las palabras de Alan, quien le dijo que pasarán cosas buenas. El verdadero cerebro de la casa Palatio, quien ocultó sus garras y esperó el momento adecuado para poder tomar el poder. A eso se refería, y al igual que él, se convirtió en la única sucesora de la familia ducal de la noche a la mañana. ¿Qué clase de monstruo o demonio es con el cual hizo un pacto? Pero ahora ya no puede retroceder. Sabe perfectamente lo que le pasa a los que traicionan, así que caminará el camino que eligió. Es entonces que 2 meses después, Alan termina recibiendo un regalo de la duque Altia, el cual es un vino de Cernance, el cual aparentemente cuesta miles de monedas de oro, una botella que nunca pensó que llegaría a ver en su vida Evan, pero esta viene con una carta, la cual tras verla, Alan le remuerde la conciencia ya que según él no pudo ayudarla de ninguna forma, preguntando si realmente ese regalo es para él, y el sirviente le dice que sí, la misma duquesa lo preparó y le ordenó entregárselo, pensando Alan a qué se refiere con la mismísima duquesa. ¿Significa que Loria se convirtió en duquesa? Y es que sí, resulta que después de la muerte de sus padres, su padre murió por enfermedad y ella asumió como duquesa tras la ceremonia de sucesión, encontrándose en una oficina en la cual ni siquiera podía entrar antes. La muerte de sus hermanos ocurrió tan repentinamente, pero no fue sospechosa en lo absoluto, porque tenía una coartada perfecta. Y es que esto ocurrió en la misma noche que asistió al baile. En ese momento sus hermanos se habían eliminado su organización secreta y cuando regresó a la mansión estaba literalmente indefensa. Por eso después de comprenderlo se sorprendió bastante pensar que en una situación como esa él la utilizó a su favor, rechazó sin mucho interés por fuera, pero hizo todo el trabajo sucio detrás de escena, preguntándose hasta qué punto habrá calculado, ya que ni siquiera le informó sobre el funeral de su padre porque no quería molestarlo, pensando que quizás debió haberle ayudado porque necesita a Altia para alguna parte de su plan. Aunque logra reunir todas las organizaciones subordinadas de Altia, no será suficiente para poder igualar el poder que oculta, lo que significa que quiere algo de ella, recordando que Palatio es una figura importante en el inframundo que elevó su nombre solo a través de los negocios. Si hay algo que ella tiene que él no, es la capacidad de manipular el escenario político desde las sombras.
necesita el nombre de Altia. Es entonces que ahora decidió que se concentrará en lo que debe hacer, porque el distinguido pronto se pondrá en contacto con ella y estará a la altura de las expectativas de ese hombre, esperando que le haya gustado su regalo de agradecimiento. De esta forma, el enviado de Altia se retira del lugar, mientras Alan está aún bastante consternado porque Loria fue asesinada de muerte y ahora es duquesa, recién dándose cuenta de que algo no anda bien. Es entonces que unos meses después, 5 años antes del comienzo de la historia original, Evan termina contactando con Alan, el cual le pregunta si es que acaso debería llamarlo ahora conde, y este menciona que aún no ha hecho la ceremonia de sucesión, pero puede llamarlo así, ya que después de todo ha pasado un año. Aunque él no planeaba convertirse en conde, su plan original era evitar la guerra de sucesión, establecerse en Dormil y emprender un viaje gourmet. Pero después de todo ya terminó acostumbrándose. Después de todo puede aprovechar al máximo las ventajas de ser un noble. Y el caso es que finalmente logró equilibrar el trabajo y el descanso, recibiendo una carta de Yutia preguntando a Evan si es que acaso el gremio de información obtuvo algo sobre el asesinato de Leo. Estos mencionan que aún no hay nada, pero seguirán investigando, preguntándole cuál es su objetivo ahora, y supone que no es la venganza. Y es que Alan menciona que todas las cosas difieren un poco del juego original, y probablemente son efectos mariposas causados por él, mencionando que solo va a estar preparándose para eventos imprevistos, al cual Evan le dice que esta vez sonó como un verdadero conde, lo cual es bastante obvio porque sí es un conde. Y es que él termina leyendo una vez más la carta de Yutia, quien menciona que todo está bien, como siempre, todos están enfocando en sus propios pasatiempos, especialmente Deus. Sus funciones de marionetas están a nivel profesional. Seolran le encanta jugar con sus amigas. A Rine ahora lee tranquilamente mientras crea algunas cosas, y Radan ha tomado el hobby de cuidar de su jardín. Y es que esa rutina de intercambio de noticias cada mes se ha vuelto familiar, algo que sin duda le calienta el corazón cada vez más. Nunca ha visto el rostro de sus niños, pero al ver que todos crecen bien, es inevitable que se le dibuje una sonrisa, preguntando ¿cuántos años tienen ahora esos chicos? Lo cual es una pregunta repentina a Evan, quien menciona que ya están listos para salir a la sociedad, y algunos ya dejaron el orfanato antes, pero los que ordenó salvar específicamente tienen más o menos esa edad ahora, o sea que han dejado de ser niños, terminando las palabras de la carta con gracias por criarnos. Y es que los pecados mortales ya crecieron, y sí, efectivamente, dándose cuenta Alan de que es hora de dejarlos ir, pero Evan le pregunta si es que acaso no los puso en un mismo lugar porque tenían heridas, y Alan le dice que por esa razón es que ahora que han crecido es momento de dejarlos ir por su futuro. Se preocupó por ellos lo suficiente como para que no despertaran como pecados mortales, así que deberían estar bien. Además, ahora todos ya están sanos, mencionando que la batalla contra los jefes tenía un esquema general de su trasfondo revelado mediante la narración. Yutia tenía el talento de la fe, Deus tenía el talento con la espada, Rine tenía talento para el estudio, Seolrang tenía talento como luchadora y Radan tenía talento como apóstol. Si usan sus talentos en los campos adecuados deberían estar más que bien, mencionando que tiene el plan perfecto. Así que, aprovechando, debería preparar un regalo para cada uno. Y toda esa tarde se quedó preparando las cartas, las cuales Evan terminó entregando bastante gustoso y bastante alegre, mientras Alan se pregunta si recibirá cartas de ellos cuando se vuelvan grandes, deseando que ellos lean sus cartas y salgan al mundo. Es entonces que Yutia en esta ocasión menciona que llegaron las nuevas órdenes, pero esta vez las entregó, una para cada uno por separado, lo cual es bastante sorprendente para todos ellos, donde vemos cómo Seolrang está bastante feliz, mientras cada uno está interesado en su carta a su propia manera. Pero Yutia menciona que antes que cualquier otra cosa, también van a leer las cartas anteriores, porque sus órdenes requieren un nivel alto, a lo cual todos están bastante felices, ya que antes solo Yutia podía leerlas. Pero ella se dio cuenta de que al ver que les dio órdenes a cada uno significa que ha decidido que ya era hora de que todos las vean. Leyendo la primera carta, todos se preguntan si es que eso realmente era una orden, porque parece una charla cotidiana. Sin embargo, Yutia menciona que es cierto, desde el principio disfrazó sus órdenes como conversaciones normales, señalando la parte en la cual da el objetivo de asesinato y luego que tiene que reportar la situación, mencionando que esa fue la vez que le encomendó la luna azul, y como pueden ver, los eligió a todos ellos personalmente, dándose cuenta de que es para evitar fugas de información, recordando Deus su primera orden, y de esa forma es como Yutia les dice que tienen que comprender claramente las órdenes y llevar a cabo la misión, pero también les pregunta si es que acaso no sería mejor visitarlo en persona o utilizar un comunicador mágico. Después de todo, tiene razón, si las fugas son
razón el problema por qué usar cartas. Obviamente esto molesta a Yutia, quien les dice que si es que acaso no han olvidado, lo único que deben hacer es seguir las órdenes, lo cual obviamente hace que Deus dude, ya que es una confianza fríamente inquebrantable, algo que había olvidado. Pero Seolrank menciona que entonces tienen que leer cada una de sus cartas. A Deus le dijo que fuera a la nación de Calibur, a la nación de los caballeros, a Seolrank a una colonia, a la cual irónicamente no le gustan los desiertos, mientras a otro les dijo que fuera a la ciudad de Raxas, la ciudad del entretenimiento, y a una a Lartania, la ciudad laberinto, y a Yutia le ordenó ir al reino sagrado Rosario, preguntándoles si entendieron cuáles fueron las órdenes que les dio en las cartas. Y es que Deus entendió que él tiene que convertirse en un caballero. Seolrank que no se preocupe porque el patrocinio continuará, además de que también indicó una ubicación de regalos para ellos, y es que sean lo que sean, lo averiguarán en cuanto lleguen. Es entonces que Yutia les dice que tienen que recordar, a menos que él lo diga primero, no deben mencionar el nombre de la luna azul. De esta forma, los 5 pecados mortales partieron del orfanato y se integraron al mundo. Y 3 meses después de eso, Alan se había dado cuenta de que no hay nada en los registros sobre el cambio de frases y posiciones. Tendrá que experimentar por su cuenta, mientras le pregunta a Evan si es que acaso ya hay información sobre quién mató a Leo, pero el gremio de información aún no ha encontrado nada, dándose cuenta de que puede que esto sea un efecto mariposa de todo lo que ha estado haciendo, el resultado de haber salvado a los pecados mortales, algo que él ni siquiera pudo haber imaginado, ya que incluso Loria, quien debería haber muerto en la historia, también se convirtió en duquesa de Altia, expandiendo su poder e influencia a una velocidad aterradora en el inframundo, decidiendo que van a dejar de investigar al asesino, ya que esto es claramente algo que es mejor no saber. Según la historia, casi nada escapa del gremio de información, incluso si trata de cavar donde no debe, lo que podría volver el resultado solo sería malo, y si una precaución imprevista conduce a su muerte, entonces no tendría sentido. Al final, son organizaciones secretas, no le harán daño mientras no se meta en sus asuntos, no tiene ninguna razón para atacarlo, a menos que se acerque primero, y a ese ritmo no tiene intención seguir con la investigación, por lo cual Evan ordenará que se detenga. Mientras que también hay noticias, ya que Deus fue nombrado caballero en Calibur hace poco, poniendo feliz a Alan, y 3 meses después de eso hay más noticias. Mientras Evan tiene varias brochetas, mencionan que Deus creó toda una orden de caballeros, mencionando a Alan que entonces debe ser al menos de nivel experto o superior, y es que parece que Evan también le dio una brocheta al sujeto de atrás, aunque bueno, es algo bastante random, mencionando que para formar una orden tienes que ser experto o maestro de la espada, y es que pasó de usuario de espada, experto de la espada, a maestro de la espada. Ni siquiera ha pasado tanto tiempo desde que fue nombrado, ¿no es así? Y la gente ya está diciendo que el mundo verá al 5º caballero maestro en menos de 10 años, y es un título que corresponde a las llamadas espadas de Calibur, mencionando que Deus realmente es talentoso, y Alan está bastante orgulloso de él, pero en Calibur debe haber todo un alboroto por eso. Pero 6 meses después, ha pasado oficialmente un año desde que los pecados mortales salieron del orfanato, y justo cuando estaba acostumbrándose al trabajo de conde, llega una noticia bastante reciente, y es que, al parecer, Deus se convirtió en una espada de Calibur, o sea que se convirtió en el 5º maestro caballero, lo cual es realmente sorprendente, preguntando que solo los maestros de espada pueden convertirse en caballeros maestros, ¿no? Mencionando a los maestros de la espada de Fisedelia, los cuales son superhumanos que han ido más allá de la hoja de Laura, mostrándonos a estos diseños muy interesantes y geniales que espero que, bueno, veamos más adelante aparecer más, mencionando que ellos han desbloqueado la habilidad única llamada derivación, y que Deus ahora también es un maestro de la espada. Sin embargo, Evan menciona que para ser más precisos está a punto de serlo, ya que aún no ha creado su derivación, pero la nación le dio el título de caballero maestro de todos modos, ya que también ganó un duelo contra la 4ª espada. Pero como Calibur también había perdido un caballero maestro ante los bárbaros del norte, ya que han estado en guerra durante más o menos una década, pensar que darse cuenta del mana y moverlo toma 15 años, la derivación tarda al menos unas cuantas décadas. La primera espada, Reinhardt, tenía 32 años cuando se convirtió en el caballero maestro más joven de la historia. Recordando el juego en el episodio número 3, este se volvió un camarada temporal, el cual mencionó que
blandía la espada desde los 5 años, así que tiene que tener algo de fe en él, recordando que Reinhard era realmente fuerte e incluso con su talento le tomó más de 20 años. Y un niño sin conocimiento de espadas se convirtió en caballero maestro y solo está esperando su derribación, significa que pronto superará a Reinhard como maestro de la espada, mencionando que quizás pueda aprovecharse de él antes de lo esperado. Sin embargo, también piensa que quizás no pueda. Y es que obviamente él está hablando en broma porque jamás haría algo así, pero la razón es que solo recibe cartas de Yutia. Incluso después de ir al reino sagrado, sus cartas seguían siendo enviadas regularmente. Contenían noticias de pecados mortales con los que creció, por lo cual ellos siguen en contacto. Aunque nunca les ha visto la cara, podrían al menos agradecerles por el regalo que les dio. Se siente algo mal. Sin embargo, vuelve al presente, mencionando que ya está bastante agradecido con que no hayan destruido el reino, después de despertar como 5 pecados mortales. Y mientras ellos estén bien, él es feliz, aunque realmente él está bastante triste. Es entonces que, una vez más, cambiamos de escenario. En esta ocasión vamos a la capital, Caliburn, la zona central de Kirman, residencia de un noble de alto rango, la gran mansión donde reside la ilustre orden de los caballeros del eclipse solar, donde varios se encontraban entrenando, pero en una sala se encontraba esperando Deo, quien tras ver por la ventana se menciona que es el capitán de los caballeros del eclipse solar y maestro caballero más joven, que observó a una jovencita que estaba pasando con su escolta, la cual era su hermana menor, colocando una sonrisa en Deo. Y es que en el pasado, recordó cómo es que ha pasado un año, pero recordarlo aún le da bastante vergüenza, cuando perdió todo ante esas cosas negras, y lo único que le quedó fue una ira incontrolable y odio. Y en ese periodo en el cual él fue un esclavo, el hecho de que la luna le salvara la vida no era razón suficiente para jurarle lealtad, pero Yutia le prometió que podría vengarse con sus propias manos, así que siguió las órdenes bajo la luna azul. Trabajar como parte de la luna azul le puso muchas misiones y entrenamientos peligrosos. Sin embargo, no le importaba su bienestar. Durante años llevó a cabo misiones que se convertían en base para luchar contra esas cosas negras, y pronto recibió una orden personal por primera vez, algo que sin duda fue bastante repentino. Y es que en donde se encontraba el regalo que se le había sido asignado estaba un pequeño hotel ubicado en el sur de Caliburn. Dejé un regalo en él, échale un vistazo. Obviamente el regalo no le emocionó mucho, preguntándose qué es lo que podría ver. Sin embargo, una vez lo encontró ante sus ojos. En esa carta repentina, el regalo de la gran luna era la familia que pensó que había perdido para siempre. Entonces cómo es que se reencontró una vez más con su hermana, que sin duda era más valiosa que su propia vida, rompiendo en llanto por primera vez. La hermana menor, a quien creía que estaba muerta, realmente estaba viva. Esta se llamaba Silly. Deus le preguntó entre lágrimas qué fue lo que pasó desde que la perdió, aunque esta con una sonrisa y bastante aliviada, lo invitó a tomar un té, contándole todo lo que pasó después de que esas cosas negras los separaron de él. Y es que en la oscuridad tuvo que esperar su turno por mucho tiempo, encontrándose enjaulada con una gran cantidad de esclavos, y cuando llegó su turno de ser asesinada en un ritual sangriento, repentinamente alguien la salvó. Pudo escapar gracias a la luz y sobrevivió. Unos años después, cuando casi la vendían a un mercader de esclavos, repentinamente alguien terminó salvándola. Y es que se trataba de Evan, quien, recordemos, estaba encomendado a recuperar a los huérfanos. Un mercenario llamado Evan la salvó. Después de eso, recibió una medicina muy valiosa del patrocinador, junto con una carta, la cual decía: seguiré enviando la medicina y el apoyo. Estás a salvo bajo el nombre de Palatio. No te preocupes por tu hermano tampoco, Alan Palatio. Ella está realmente agradecida por todo lo que él ha hecho por ella, mientras Deus pensó en que Alan la protegió bajo su nombre. Como siquiera se enteró la gran luna sobre esto. Nunca le habló a nadie sobre su familia, y Yutia solo notó que el cordero negro lo había atrapado. Entonces, ¿cómo? Y repentinamente recuerda cuando ella lo dijo: él lo sabe todo. Una sensación realmente fuerte se apoderó de Deus, quien finalmente se libró de sus dudas, las cuales se encajaron como rompecabezas y desaparecieron. No podía entender la ansiedad de Yutia. Una espada no puede pensar por sí misma. Sin embargo, el otro no era más que yo. Pasarán cosas buenas. Y ahora que lo piensa, él lo dijo en ese entonces. Él ya lo sabía todo y le había dado una pista al niño que se quedaría solo para sobrevivir. Y es que, sin duda, están todos, enalteciendo bastante a nuestro protagonista, pero razones no les faltan, irónicamente. Mientras su hermana
le pregunta si es que al caso se encuentra bien, pensando que su espada se atrevió a actuar por su propia cuenta. Pero él decidió ser generoso y misericordioso, o sea, generando un enorme miedo en Deus, quien se dio cuenta que mientras no hacía más que masticar odio y pensamientos de venganza contra la oveja negra, él se encargó de darle un regalo, la supervivencia de su familia, un regalo inconmensurable. Por lo cual, las palabras de Yutia, las cuales eran: tú también pronto entenderás por qué sigue a ese hombre. Ella no se comportaba solo como una fanática, recordando sus órdenes: ve a Calibur y conviértete en caballero. Ni estaba confiando en él a ciegas, tiene que devolverle el favor. Su misión: convertirse en la cúspide de Calibur, el maestro caballero, y crear una orden de caballeros propia, llena de los mejores espadachines. Es entonces que, volviendo al presente, después de que, Deus recibiera su dosis de malentendidos completamente alineados, iba a cumplir su misión, donde como capitán de una orden, estaba a punto de iniciar una expedición que serviría como el primer peldaño para el eclipse solar. No le importan las dificultades que vengan, mientras espera el día en que pueda ofrecerles su gratitud junto con una recompensa que lo satisfaga. Seguirá siendo la espada que sirve bajo la luna. Y ese día los caballeros del eclipse solar partieron en una expedición para luchar contra los bárbaros. Y obviamente Alan ni enterados de lo que está pasando realmente, solo pensando que hay bastante paz porque los niños ya crecieron, tomando varias hojas que por poco salen volando. Y es que durante este tiempo ha estado estudiando la configuración de las palabras, que son sus restricciones para utilizar magia. Recordemos que quería experimentar para anotarlas por su cuenta. Primero, el análisis sobre la frase. Cada frase cambia de manera distinta. La refracción refuerza la imperfección dentro de un hechizo ya completado, haciendo que su alcance se extienda. La repulsión aplasta la forma, afectando la transición del proyectil lanzado. La luz azul refuerza la magia en paralelo como magia eléctrica. La línea de difracción otorga penetración, es decir, un efecto crítico. Y lo importante es que si se rompen, el hechizo falla. Nada de frases que no combinen, no repetir la misma frase, solo se repiten hasta 4. Y con su agujero de mana solo puede utilizar una magia al día, así que tomó mucho tiempo averiguar todo eso. Según la ambientación de ese mundo, los signos de mano y frases de Babilonia ya habían sido olvidados desde hace mucho tiempo, así que no había información sobre ello. Al final tuvo que investigar por su propia cuenta y terminó divirtiéndose un poco, aunque aprendió magia solo para protegerse, decidiendo que es hora de ver el resultado de 2 meses de experimentos. Utilizando la configuración de mano, se da cuenta de que eliminar el punto focal de esfera de mana y provocar un desequilibrio para que surjan relámpagos es una magia inútil y débil. Utilizando la invocación de fijación, el relámpago se queda flotando y con la compresión toma una forma, y al recitar las frases de descomposición empieza a gestar un cierto propósito. La flor efímera le da una forma al rayo, pero aún así es una forma bastante estática, pero realmente enorme, dándose cuenta de que así que el orden también importa, porque cuando usó la descomposición primero falló. Es entonces que alguien grita que es imposible, tratándose de la duquesa junto con su sirviente, quienes se dan cuenta de que ha estado utilizando una magia de origen, pero Alan no tiene idea de lo que están hablando, preguntándose por qué Kalia se encuentra en el lugar, mientras la acompañante de Kalia menciona que utilizar magia de origen significa que está al nivel de un mago del séptimo círculo, lo cual obviamente confunde al pobre Alan, el cual no tiene nada que decir. Mientras tanto, por otra parte, vemos cómo es que el rey terminó nombrando a Deus maestro caballero, diciendo: eres tan talentoso y eres mío, por favor no te vayas a otro país. Y es cuando lo investieron como caballero. Y volvemos al presente, por decirlo así, donde tanto Kalia y su acompañante se encontraban esperando en la recepción de la mansión. Y es que la misma tenía 2 motivos claros para venir aquí. El primero era confirmar las intenciones del conde Palatio, que posee una carta de triunfo capaz de infligir un daño enorme a Zenonia. Y el segundo era obviamente medir el nivel de la organización que lo protege, la que le permitió tomar el control de Palatio. Pero en cambio lo que descubrió fue el enorme poder que tiene Alan. Y es que el arrogante mago que tiene de lado está temblando de miedo, contándonos la historia de este último, que es Biankel, un mago del quinto círculo expulsado de la torre mágica por sus experimentos inhumanos. Puede aniquilar a toda una división de soldados con facilidad y siempre ha mantenido una actitud arrogante con él, su patrocinadora de años. Pero ahora claramente está temblando de miedo, preguntando si es que acaso lo de antes de verdad fue magia de origen. Sin embargo, Alan terminó entrando en el salón, preguntándole a qué se debe su visita al condado, mientras ella se disculpa por la visita tan repentina, ya que tenía muchas ganas de conocerlo. Sin embargo, Alan mencionó que no se lo
lo iba a reprochar, sin embargo quiere dejar algo en claro. Lo que usó hace un momento no fue magia de origen. Si realmente quiere clasificar sus habilidades mágicas, apenas llega al segundo círculo. El mago a su lado debe haberse dado cuenta de que esa magia no tiene ningún efecto, o sea que ese relámpago estaba solo estático, por lo cual no puede usarse ni para defender ni para el ataque. Pero obviamente ellos malinterpretaron sus palabras, pensando que él dijo: no hables de lo que viste. Y obviamente tras tal amenaza, el mago del quinto círculo menciona que tiene razón, él vio mal, sorprendiendo a Zenonia porque está siendo bastante cortés, mientras Alan piensa que es un alivio, ya que sería muy malo que haya un malentendido y ya que se ha resuelto tienen que ir al grano. Kaya menciona que pensó en visitarlo después de terminar sus asuntos por ahí, preguntando a Alan si es que tiene un motivo especial, pero ella menciona que no, y Alan menciona que por desgracia tiene trabajo que hacer, así que no puede quedarse mucho tiempo. Es entonces que Kaya decide retirarse para no robar más tiempo, pero si necesita hablar con alguien, según Alan, entonces puede ir a visitar a Duquesa Altia. Creo que se llevaría bien con ella. Obviamente Kaya terminó malinterpretando todo esto, mencionando que si usted lo desea iré a visitarla. De esta forma ellos terminaron saliendo de la mansión mientras Alan hablaba con Evan, quien le preguntó por qué Zenonia vino a visitarla, ya que es una familia arruinada del oeste. Pero Alan ni siquiera puede imaginar el motivo, pensando que quizás va a ser problemático. Si el falso rumor de que usó magia de origen, los que buscan enfrentarse a oponentes fuertes vendrán a desafiarlo uno tras otro. Después de todo, ese mundo es una fantasía oscura y podrían acabarlo bastante fácilmente. Esperando que ella haya entendido lo que él quería decir, no hay forma de que Zenonia visite a Altia, que también compite en el inframundo, esperando que simplemente no vayan por él. Mientras tanto, en el carruaje, Kaya le pregunta si es que realmente lo que utilizó el conde Palatio fue magia de origen, pero este mago se dio cuenta de que no lo fue, preguntándole por qué reaccionó en ese caso de esa forma, explicándonos que la magia de origen es del tipo que traza sus propias leyes sobre el lienzo de principios absolutos e inmutables. Solo se permite a la cúspide de los magos, pero el conde era distinto. Tal como le pidió, utilizó su ojo observador para examinar su magia. Estaba rasgando el propio lienzo, estaba retorciendo esos principios absolutos e inmutables. Él fijó el rayo en una posición estática, luego lo retorció y colapsó la ley, pero incluso después de eso, la magia se manifestó. Lo que vieron fue un milagro imposible, y después de eso, pudo ver a través del conde Palatio a lo que fue un dios olvidado. Obviamente todo esto provocó que él intentara dejar de pensar en lo que vio, porque si sigue pensando en eso sería muy peligroso, recordando cómo en que sus años de juventud se sumergió tanto en el conocimiento antiguo que lo elogiaron por su investigación sobre la magia de la era olvidada. Así que quiere darle un consejo claro: no se oponga al conde Palatio, lo cual hace reír a Kaya, quien le pregunta si es que acaso quiere decir que es inútil que alguien tan insignificante como ella intente descubrir cuáles son sus intenciones, recordando el consejo de Alan, el cual era que visite a la duquesa Altia, y es que para ella, él es el jugador y ellos son las piezas, dándose cuenta de que se ha convertido en un peón. Y 5 meses después, han pasado 2 años desde que los niños dejaron el orfanato, mientras Alan le preguntó a Evan si consiguió alguna información nueva sobre los niños. Este menciona que no es sobre los niños, pero al parecer el condado de Zenonia y el ducado de Altia se han aliado, lo cual obviamente impacta al pobre Alan, ya que tanto Altia como Zenonia son los dos competidores más grandes del bajo mundo. Pero como se trata de una convención del bajo mundo, fue bastante difícil saberlo, pero está bastante seguro. Mientras Alan está bastante confundido, ya que a pesar de que logró que los pecados tomaran rutas distintas, ahora tiene que lidiar con una especie de alianza de grandes cerebros criminales. Y el reino de Astria está a punto de irse al demonio, pensando que quizás ella se tomó en serio lo que dijo aquella vez, de que si quiere hablar con alguien le aconseja visitar a la duquesa de Altia, pensando que quizás es una alianza temporal, con lo fría y arrogante que Scalia jamás se aliaría con ella, pero como mínimo va a hacer algunos preparativos. Escribirle una carta para Kaya, algo que no sea demasiado brusco o frío, pero por desgracia no es muy bueno expresándose, esperando que eso no parezca que está poniendo excusas, dejándoselo a Evan para que entregue la carta, quien decidió enviar la carta por medio del gremio de mercenarios. Además, también estará pendiente de los niños, preguntándose Alan cómo se encontrarán Radan y Seol Rank, ya que no ha sabido nada de ellas desde la carta de Yutia, que dijo que habían llegado a su destino, esperando que Seol Rank no esté tirada y muerta en la calle.
pero si encontró el regalo del cual le habló en la carta, debería convertirse en la cúspide de todos los luchadores de Baba Yaga, tratándose de su regalo del artefacto esencia de la tribu de la melena dorada, un equipo que le da más 20 de probabilidad de crítico. Y si el pecado del orgullo hubiera obtenido esto, no habría caído en la corrupción ni se habría convertido en un pecado. En su lugar se habría convertido en una gran loba de su tribu. Al menos eso es lo que decía la descripción del objeto. Le indicó la ubicación del tesoro oculto que pensaba utilizar como fondo de emergencia. Después de todo, tiene suficiente talento como para ganar dinero por sí misma, así que debería estar bien, ¿verdad? Porque ese lugar, la nación de los luchadores, donde la fuerza puede darte el mundo entero. Tratándose de la nación desierto de Colonia, donde en una cueva en medio del desierto, Seolrank finalmente estaba caminando, obviamente, bastante feliz porque finalmente había terminado la prueba y muy contenta porque la gran luna le dio como regalo la esencia de la tribu de la melena dorada, algo que incluso ella pensó que solo era algo de leyendas, algo que solo escuchó cuando era niña en cuentos de hadas, donde muchos otros similares a ella mencionaron que la esencia de la tribu de la melena dorada, si ellos, la tribu de los lobos, son descendientes del rey de todos los hombres bestia, la tribu de la melena dorada, la esencia de la tribu de la melena dorada es un objeto legendario que se ha heredado durante cientos de años, les otorga fuerza y autoridad, y el hecho de que obtuvo la esencia y superó todas las pruebas en el mundo interior, preguntándose si es que esto es realmente cierto y real. Lo que es seguro es que la gran luna es el benefactor que le salvó de morir en el experimento biológico y le dio el poder para vengarse del dragón negro que mató a sus padres. Así que ahora tiene que devolver ese favor, desplegando una enorme cantidad de energía. Está segura de que él no quiere que ella se convierta en una gladiadora mediocre. Lo que tiene que hacer es convertirse en la gladiadora más fuerte y revivir a la tribu de la melena dorada, reuniendo a sus miembros dispersos. Y de esa forma logrará matar al dragón negro con ese poder. Saliendo de la cueva, ve la luna azul, diciendo que todo es por él, dando inicio a su misión autoimpuesta y claramente no era la misión de Alan, pero Seolrank ahora está destinada a convertirse en el gran rey de los hombres bestias de la tribu de la melena dorada, el cual será revivido bajo la luna azul después de 500 años. Sin duda, esto se está saliendo mucho de control. El protagonista está acumulando mucho poder y ni siquiera tiene idea de esto. Y lo más chistoso es que ni siquiera tenía la intención de hacer tal cosa. Pero volviendo con Alan, este recuerda que el gremio de información ha obtenido datos sobre los niños, algo que tenía que decirle en el campo de entrenamiento, pero lo olvidó en aquel entonces, preguntando qué fue lo que descubrieron. Primero que nada, Seolrank ha estado desempeñándose muy bien en la colonia, ganándose el alias del destello dorado, pensando Alan que ya había escuchado eso en alguna parte, pero por otro lado le alegra saber que está bien, y es que obviamente en esas tierras, mientras tengas fuerza, puedes ser lo que quieras. Preguntando qué hay de Radan, ya que no ha sabido de él desde que dijo que estaba aprendiendo a trabajar en Raxas. Tienen información sobre él, pero esa información aún está en proceso de verificar si es íntegra. Sin embargo, Alan le pregunta una cosa, y es que no se supone que debería estar ocupado, lo cual obviamente inquieta al pobre Evan, preguntándole por qué coloca esos ojos de repente. Se hizo todo lo que él le dijo. Sin embargo, Alan le recordó que tiene que prepararse porque al menos se tarda una semana en llegar a la torre mágica, algo de lo cual Evan nunca antes había oído hablar, y es que según Alan lo había mencionado antes, pero era claro que no. Aún así, un mes solo debería tomar una semana llegar a la torre mágica verde, pero en esta ocasión van a dirigirse a la torre mágica azul, la cual está cerca de la ciudad laberinto, por lo cual está bastante lejos de sus territorios. Y se retira para empezar los preparativos de inmediato. Y es que un mes en carreta realmente es bastante cansador y solo pensarlo lo deja agotado. Pero no puede hacer otra cosa. El objeto que puede sostener su pequeño y valioso agujero de mana está ahí. La ciudad del laberinto le trae bastantes recuerdos. En el juego pasó mucho tiempo farmeando en ahí. El laberinto ubicado en el centro de la ciudad es el mapa emblemático para subir de nivel en Fisedelia. El jugador puede obtener objetos de mayor calidad subiendo de nivel y adentrándose más y más. Sin embargo, aunque incontables jugadores han visitado el laberinto, ni uno solo ha llegado a su final. Y es que en el juego cada vez descubrían más y más pisos, hasta el punto de que había 150, pero podría haber muchos más. Y igual que en el juego, ahí se encuentran reliquias y artefactos constantemente. Por eso el trabajo de tasador mágico oficial se ha vuelto muy popular y garantiza una vida cómoda. Recordando que Rine pronto iba a presentar el examen de tasadora con su talento, debería poder aprobarlo con facilidad, pero
puede que le haya dado a Rin un regalo demasiado pequeño en comparación con los demás, porque lo único que hace es tasar equipo. Si el regalo no fue suficiente, debe enviarle un apoyo aparte. Sin embargo, cambiamos de ubicación y vamos a la ciudad laberinto de Lartania, gobernada por nadie. Es la ciudad de exploradores y mercenarios. Al pasar los incontables tiendas en una esquina de la zona sur, se puede encontrar una tienda de tasación secreta llamada Nerde. La tienda fue ganando fama silenciosamente gracias a sus servicios únicos. Atendía principalmente nobles y exploradores de rango A. La tasación ha terminado y entre sus clientes se encontraba hasta el propio señor de Lartania. Mientras Rin le entregó un artefacto mencionando que enciende llamas con mana, dándole las gracias como siempre, pero también menciona que es una reliquia que puede ser impresa, preguntando cuál es la habilidad impresa, y con solo un poco de más de maná la llama se mantendrá encendida por al menos una hora. Y es que obviamente su eficiencia ha mejorado drásticamente, retirándose del lugar, mientras Rin se quita la máscara, observando un objeto, el cual también se puede imprimir, pero la razón por la cual esa tienda está ubicada en una esquina es tan famosa es por la impresión, el regalo de la gran luna. Recordando cómo es que cuando le dijo que primero se convirtiera en tasadora, al principio no podía entender el motivo. Su verdadera identidad es la de un amigo de Falun de la era de los dioses exteriores olvidados. Entendió que todo hasta ahora había sido para eliminar las cosas negras, pero la orden de ve a la ciudad laberinto de Lata y convierte en tasadora mágica simplemente no podría relacionar esa orden con el objetivo. ¿Qué tiene que ver hacerse tasadora con matar a las cosas negras? Pero en el momento en el cual vio su regalo lo entendió. El ojo acechador identifica rápidamente objetos por debajo de cierto umbral de maná para ayudar con la tasación. No es algo distinto de lo que ella conoce. Su esencia ni siquiera existe en la biblioteca. Sin embargo, una vez lo liberó, se desbloqueó y reveló su verdadero aspecto como objeto mágico. Y es que para obtener la fuerza para luchar contra las cosas negras, debe despertar ese objeto. Eso era una habilidad y un medio para ofrecer sacrificios, mostrándonos que el marcador está en 248 y le faltan 252 sacrificios para que despierte por completo, a cambio de aumentar las estadísticas de la reliquia que absorbe algo de ella, cambiando esencialmente el ojo. Solo reacciona a ciertas reliquias de alto nivel y si se sacrifica un objeto incorrecto, la acumulación desaparece. Tasar con precisión todas las reliquias y seleccionar sacrificios de alto nivel para marcar con impresiones es algo que solo ella puede hacer, ya que nació con la biblioteca de la eternidad. Todo esto es para matar al lobo negro, según la voluntad de la gran luna azul, lo cual parece bastante importante, pero no lo entiendo muy bien. Pero parece que hay diferentes criaturas que son prácticamente negras, como el dragón negro y el lobo negro en esta ocasión. 3 semanas después, en la torre mágica azul, el maestro de la torre estaba ausente en ese momento, mientras la vicedirectora de la torre le dijo que simplemente exponga su asunto y que se marche, la cual era llamada Finia Craisine, maga del sexto círculo, quien estaba ocupada, así que los apresuraba rápidamente. Sin embargo, Alan la reconoció de la historia principal, y como sigue siendo vicemaestra de la torre, seguramente la historia principal aún no ha comenzado. En el juego era una genio única en el ciclo que alcanzó en el octavo círculo a temprana edad de 20 años y se convirtió en la maestra de esta torre. La torre mágica no solo es poderosa, sino que también monopoliza la producción de ciertos bienes esenciales, lo que hace que su estatus sea equivalente al de los nobles. Aunque la autoridad de la vicemaestra de la torre, que ha trascendido los límites humanos, debería ser muy alta, aún así eso es un poco. Sin embargo, se presentó como el conde Palatio, y como le transmitió antes, abriendo a hablar del asunto de la puerta del tiempo, mientras de forma despectiva la vicemaestra le hablaba. Pero Alan mencionó que podía eliminar la puerta del tiempo, explicándonos que esta es una grieta que conecta con un subespacio misterioso que aparece en lugares donde se usa magia con frecuencia, causa anomalías que provocan daños significativos. Es entonces que la vicemaestra utiliza su ojo mágico, dándose cuenta de que el talento del conde Palatio es muy bajo. ¿Qué se supone que va a hacer? Diciéndole que simplemente se retire. Pero obviamente Palatio no tiene pensado hacer eso. Sin embargo, la vicemaestra le dijo que si va a eliminar la puerta del tiempo y reclamar el tesoro, ¿no? Si es que acaso piensa que sí podrá. ¿Cómo no? ¿Tiene idea de cuántas personas vienen al día por ese asunto? Sin embargo, Alan menciona que dice la verdad y que por favor lo guíe hasta la puerta del tiempo y se lo mostrará, sintiendo que lo están acusando injustamente. Pero la vicemaestra le dice que entiende que necesita algo enorme para darle vuelta a la opinión pública, porque la gente está empezando a descubrir que la única
única razón por la que se convirtió en conde fue por pura suerte cuando sus hermanos murieron. Desplegando su enorme reserva de magia, menciona que eso no quiere decir que pueda traer sus asuntos aquí a armar un alboroto. Mientras Alan está sorprendido de que un rumor así anda circulando, y será porque ha vivido una vida tan tranquila, aunque sorprendentemente los rumores son reales porque fue por pura suerte desde su perspectiva, y a pesar de que la vicemaestra parezca una adicta al trabajo, está sorprendentemente bien informada del mundo exterior, intentando intimidar a Alan. Termina asustando al pobre noble, mientras Evan menciona que piensa que quizás es solo su mana, pero piensa que podría partirlos por la mitad si intentan meterse con ella. Sin embargo, Alan está muy desesperado, así que, reuniendo valor, menciona que puede eliminar la puerta del tiempo y cederá todas sus propiedades a la torre mágica si no lo consigue. Pero la vicemaestra piensa que sigue diciendo tonterías, a lo cual Alan menciona que en ese caso hará un juramento. No es una mala oferta a cambio de un poco de su tiempo, ¿no le parece? Lo cual obviamente termina convenciendo a la vicemaestra, quien lo lleva directamente hacia la puerta del tiempo, y como prometió, toda su riqueza será suya en el momento en el cual falle, pero este menciona que eso no va a suceder. Mientras, la vicemaestra piensa que justo a tiempo se preguntaba si era el cerebro del condado o solo un incompetente con suerte, lo cual irónicamente es más o menos cierto. Después de escucharlo un rato, está convencida de que está más cerca de lo segundo. A diferencia de la atmósfera inhumana que lo rodea, solo tiene un pequeño agujero de mana y una habilidad de percepción de energía ligeramente superior al promedio, un talento al borde del segundo círculo. ¿Qué va a hacer alguien con eso? Es algo sin duda patético. Sin embargo, también se menciona que no hay necesidad real de cesar la puerta. En 3 meses desaparecerá de forma natural después de esculpir la reliquia. Entonces la investigación terminará ahí y no aparece ni un solo mago capaz de cesar la puerta del tiempo. Sin embargo, la puerta del tiempo en la torre mágica azul siguió causando estragos durante 2 años, mientras la vicemaestra le recuerda que si no puede hacer nada, simplemente tiene que salir de la sala, mientras observa cómo es que ésta está utilizando su mano como medio en lugar de un bastón, e incluso en los antiguos tomos de magia lo clasifican como un método primigenio, casi un cuento de hadas, pidiéndole que por favor deje de imitar cosas raras y de una vez se largue. Sin embargo, las palabras que menciona paralizan el tiempo, pero aún la vicemaestra está consciente, pero no puede moverse. Utilizando su ojo mágico, observa al dios antiguo que Alan había invocado, el cual recordemos que lo iba a observar siempre. Sin embargo, ante tal presencia, la vicemaestra de la torre mágica queda completamente expuesta, y el caso es que el ojo mágico ve a través de la esencia de lo desconocido. Es muy simple, pero la cosa es que absolutamente no. Intentando bloquear sus pensamientos, no piensas en nada. La iluminación es veneno, algo que no debes conocer. Deja de pensar, no piensas en nada. La perdición está garantizada. Corta el pensamiento, no lo observes. Lo que está viendo es como un cáliz lleno de veneno, la perdición que está predestinada. Es entonces que esta criatura apareció cuando Alan invocó los símbolos y las palabras invocadas. Es entonces que la existencia, más allá de lo comprensible, cerró sus ojos y la vicemaestra finalmente pudo descansar cuando este desapareció, junto con la grieta del tiempo. Mientras Alan, quien realmente no está enterado de lo que acaba de pasar, más o menos, menciona que la puerta ahora está cerrada, lo cual fue pan comido para él, porque solo tenía que utilizar un objeto y un método especial, decidiendo que tomará la reliquia de la puerta del tiempo. Tenía aún más margen para utilizarlo, así que lo utilizará con magia aleatoria, preguntándose si es que ella cayó en la trampa. Pero la vicemaestra, con un cambio completo de actitud, menciona que no le dirá nada a nadie, a lo cual Alan le dice que en ese caso le agradecería si pudiera, pero no tiene que hacerlo. Pero de todas formas, la vicemaestra, asustada, menciona que guardará el secreto en silencio y no se lo dirá a nadie. Ella es muy buena guardando secretos, puede decirla ella misma, pidiéndole que por favor le crea. Sin embargo, Alan está confundido porque está actuando así de repente, mientras le pide a su acompañante Evan que se vayan a casa. Sin embargo, la vicemaestra le dice que espere un momento, ofreciéndole varias pociones que ella misma hizo y que se las lleve consigo, las cuales aparentemente fueron creadas a manos por ella y son de alta calidad. Preguntándole si le gustan, se da cuenta de que con solo 2 botellas podría comprar una mansión, al punto que se estresa solo de pensar en el precio, pensando que está realmente tan agradecida de que él haya cerrado la puerta del tiempo. Sin embargo, la verdad es que ella casi se vuelve loca por lo que acaba de presenciar, repitiendo que sobre lo que dijo antes definitivamente guardará silencio. Y es más, hará un juramento de mana. Deberían hacer un juramento de mana. Aunque Alan piensa que no es necesario hacer algo así, siente que también podría haber un malentendido, haciendo de todas formas el juramento de mana, en el cual ella promete no revelar nada de lo que pasó dentro del salón.
y bastante alterada, menciona que está cumpliendo con su promesa, lo cual inquieta a Alan, esperando que pronto se pueda aclarar el malentendido. Y de esa forma obtuvo la reliquia que deseaba con 5 pociones de la más alta calidad y un juramento que por alguna razón él no tiene idea de por qué razón lo obtuvo. Mientras salen de la torre mágica, Evan pregunta si es que acaso ese es el tesoro de la puerta del tiempo y que parece bastante tosco para lo difícil que fue obtenerlo, preguntando si tiene un gran rendimiento. Sin embargo, Alan no está realmente seguro, pero de todas formas lo necesita, mencionando que ese objeto puede absorber y almacenar mana del aire con las gemas incrustadas en el brazalete, el cual funciona perfectamente, y aunque la cantidad que puede guardar no es mucha, sigue siendo más que la de su agujero de mana. Es entonces que empieza a agotarse repentinamente, porque después de todo su cuerpo tiene menos mana que un objeto de apoyo. Sin embargo, también se da cuenta de que no es un objeto para combate, solo es para autopreservación, por lo cual es suficiente. Pero aún se pregunta qué tipo de malentendido tenía Penny, ya que por alguna razón empezó a actuar educada de repente. Incluso les deseó un buen viaje de regreso, a lo cual Alan le recordó que por si acaso él es un mago del segundo círculo, mientras Peña menciona que sí, además también lo parece, y quizás se está burlando de él, pero ese no era el caso. Pero se da cuenta de que su reacción fue similar a la de Calia de la última vez, lo cual realmente lo incomoda bastante. Y es que, bueno, la pobre Peña literalmente casi se vuelve loca al presenciar algo similar a un horror cósmico para ella. Y lo peor, que viene de el conde que todos rumorean que es el cerebro detrás del ducado. Pero de todas formas, Alan está tranquilo porque nunca va a tener que volver a verla, así que no importa, aunque yo espero que vuelva a aparecer. Su diseño me gustó bastante. De esta forma se retiran de la torre mágica. Mientras tanto, por otro lado, en la casa ducal de Altia, ha pasado un tiempo desde que Lorraine se convirtió en duquesa y se reunió con Lady Zenobia, y es que ambas habían formado una relación bastante cómoda de amistad, porque junto con ella no hay necesidad de medir rangos de poder entre sí, asombrándolas ambas la previsión del conde Palatio, recordando cómo es que Alan le recomendó ir a hablar con la duquesa de Altia, y es que realmente finalmente comprendió por qué lo dijo, ya que mientras hablaba con ella, ambas se dieron cuenta de que estaban bajo la influencia de Palatio, y fue una alianza formada bajo las órdenes del conde Palatio sin hacer preguntas. Una lucha de poder carece de sentido cuando hay un número 1 absoluto, y como resultado Zenobia y Altia se volvieron cercanas entre sí, mientras Altia le pregunta por qué ha venido ahora si su reunión programada es el próximo mes, y es que el conde le envió una carta usando el día de su visita como pretexto, preguntando qué es lo que dice la carta, la cual es: Lady Zenobia, espero que esté teniendo un día maravilloso sobre su visita la última vez. Algunos nobles se han quejado conmigo. Como no tengo tantos amigos nobles, para empezar pido su comprensión, pensando que quizás es una carta de disculpas común, pero definitivamente hay un tipo de orden detrás, así que pensó que debería traer a tratar la carta y discutirla con ella. Y es que ellos están haciendo lo mismo que Yutia, malinterpretar las cartas de Ala, y exagerando y sobreanalizando, veamos qué es lo que dicen. No tengo tantos amigos nobles, dijo. El barón Kenia pertenece a la facción aristocrática y el marqués Malantino es una figura clave de los realistas. El vizconde de Vilanda está afilando la facción realista, mientras que el duque Paldeón es una figura clave de la facción aristocrática. Los nobles con los que conversó en el baile fueron. Entonces, en conclusión, no le agradan ni la facción aristocrática ni la realista. ¿Les está diciendo entonces que los maten a todos? Sin embargo, antes de ejecutar tal locura de orden, Altia menciona que en esta ocasión deberían utilizar más el sentido común. En ese caso, quiere expulsar a los nobles actuales y establecer un nuevo régimen, lo cual es bastante más complicado, pero eso es lo que debe ser, a lo cual Altia está de acuerdo, y ya vemos cómo las cosas simplemente se mueven porque este tipo escribe cartas de disculpas, dándose cuenta Altia de que por esa razón la convirtió en duquesa, porque necesita el prestigio de la familia de Altia, y si el hegemón del oeste trabaja con ella, entonces cree que ese será el caso. Tendrán que hacer un plan para quitar a los nobles que están en la cima de las facciones actuales. Mientras tanto, en la Torre Mágica Azul, el maestro de la torre recién se enteró de que el conde Palatio cerró la puerta del tiempo, mientras la pobre Peña está realmente alterada por asimilar su contacto con el odor cósmico, e incluso cuando el maestro le pidió que lo explique con detalle, ella realmente no podía explicar lo que pasó en ese momento, y las piezas del rompecabezas
cabezas se movieron por sí solas y encajaron perfectamente. Mientras, obviamente, todos hablaban de Alan, este estornudo, lo cual provocó que casi se atragante con la patata. Pero de todas formas está bastante buena. Solo quiere irse a casa a descansar. Y por sobre todo, ya debería ser hora de que Yutia haya recibido su carta, la cual recordemos fue al reino sagrado. Y frente a una estatua de la diosa, Yutia se encontraba como una de las sacerdotisas. Pero otra vez volvemos a la torre mágica, donde el maestro de la torre, el mago Selaim Mikart, le pregunta a Peña si es que pasó algo, mientras Peña menciona que ya terminó los trabajos que le encargó, lo cual confunde al pobre maestro de la torre, ya que piensa que ella se enojó con él como siempre, preguntándole qué es lo que ocurre, y bastante dudoso, recuerda que Peña se convirtió en vicemaestra de la torre a una edad tan temprana gracias a su talento bendecido. Su arrogancia y ligereza atravesaron el cielo, lo cual era bastante natural. Hizo llorar a un novato una y otra vez. Sin embargo, no tenía intención de corregir su personalidad porque era genuina cuando se trataba de la magia, y en el momento en el que alcanzase el séptimo círculo se daría cuenta de lo inútil que son sus logros y, de forma natural, se volvería modesta por sí sola. Por lo tanto, esta situación es bastante extraña. Después de todo, mientras él estaba en un viaje de negocios que fue bastante largo en el norte, ella tuvo que atender muchas cosas en su ausencia. Sin embargo, el rostro de la pobre Peña más o menos nos deja entender lo cansador que fue, contándole que el conde cerró la puerta del tiempo, pero no puede decir nada porque hizo un juramento, mencionando Peña que en realidad no hay mucho que pueda decir con detalle. Eso es todo lo que puede decir, y es que repentinamente Peña se volvió modesta, por lo cual seguramente fue una magia incomprensible, o mejor dicho, la magia de origen. Está tan asustada que ni siquiera se aparta de su mano, y es que parece que ese es el caso, pero eso no era magia de origen, despertando su interés en el conde Palatio del reino de Esteria, alguien que parece ser bastante interesante. Mientras tanto, Alan se encontraba entrenando su nuevo artefacto mágico de la Torre Mágica Azul, tomándose en serio su investigación de las palabras, ya que ahora puede utilizar más de una magia por día. Primero, las reglas sobre el uso de las frases: no usar frases que no coincidan, no repetir las mismas cosas, solo se pueden usar hasta 4 cosas. Usar frases similares puede crear un efecto de superposición nuevo, y parece ser cierto que necesita configurar las frases de antemano. De esa forma, aprendió las nuevas reglas sobre el uso de las frases, agregando que también es posible que tenga relación con dónde y cómo las establece, pero es algo para más adelante. Mientras Evan termina llegando al lugar, quien le dice que su magia se vuelve cada vez más fuerte cuando la presencia, y que nunca pareció magia de segundo círculo, pero se siente de un nivel distinto de hace unos meses. Mientras Alan menciona que quizás usar un hechizo promedio de gravedad no puede crear un cráter como ese, o sea que este tipo ha estado utilizando magia de gravedad y encima del segundo círculo, revelándonos que ni siquiera la magia a máxima potencia es capaz de aplastar algo hasta matarlo. Sin embargo, Alan piensa que quizás no se está volviendo muy fuerte y esto es solo una ilusión. Mientras Evan, que sabe realmente el nivel de la magia de Alan, menciona que es realmente interesante, explicándonos la razón por la cual su poder aumentó de forma notable. No sería por la pericia ni por las frases. Un aumento en la pericia mágica significa un aumento en la precisión y la realización después de todo, y las frases están más cerca de ser palabras detonantes que alteran tributo. Ha pasado meses estudiando la distorsión de las frases para gravedad y recientemente ha estado usando casi las mismas frases de forma alternada, mostrándonos un gráfico de investigación donde esta va aumentando mientras las afina de una disposición más óptima, mencionando que no hay razón para que el poder destructivo de la magia aumente de repente. Tal vez simplemente está en mejor condición últimamente. Mientras, al Evan le iba a entregar una nueva carta de Yutia, la cual acaba de llegar, así que volverá a su habitación a leerla, ya que después de todo ha utilizado las 3 magias que puede utilizar por día, pensando que quizás una razón por la cual su magia se ha vuelto fuerte de repente sea una recompensa o una maldición. La maldición, según esto, es un espíritu ritual oriental que el lanzador se sacrifica a sí mismo para colocar una maldición sobre otro o sobre sí mismo. Al ser afectado por una maldición, el objetivo sufre una pérdida pero obtiene una recompensa compensatoria. No hay nadie que esté a su alrededor, así que no puede ser eso, aunque quizás su poder mágico aumentó tras recibir fe. Sin embargo, recuerda su estatus oficial, o al menos el cual él piensa que tiene, conde de un pequeño reino que el inframundo ha ignorado, por lo cual no tendría ningún sentido, decidiendo que simplemente va a olvidar todo y seguirá viviendo. No pasará nada malo, ¿verdad? Mientras tanto, volvemos al reino sagrado de Rosario, en la capital de Ryune, en la ciudad blanca pura, donde la gente adora a la diosa de la luna y la paz.
Sironia, y en una casa de la oración del este frente a la estatua se encuentra una sacerdotisa, donde un caballero la saluda, mientras Yutia lo saluda de vuelta, llamándolo Sir Locke, y si es que ha estado bien, mientras este piensa que ella es una monja de rango inferior al de un paladín y ni siquiera lleva la banda de la gracia sagrada. Sin embargo, debe mostrar respeto, mencionando que esta vez han logrado salvar a 8 niños y 25 vidas de una pequeña aldea ubicada en la dirección de este y oeste. Todo gracias a ella, quien dice que para nada. Quien llevó a cabo las buenas acciones fue él, pero este le dice que fue ella quien le enseñó a él, un ignorante, por lo cual siempre va a estar agradecido por eso. Y es que la historia de Locke es que durante 20 años vivió su vida en la desesperación, porque ni siquiera podía sentir el poder divino, y estuvo a punto de rendirse, hasta que un día en medio del entrenamiento, Yutia se acercó a él, preguntándole si es que acaso hay algo que desea tanto. Entonces puede intentar tener fe en la luna, a lo cual Luke se preguntaba por qué la luna, pero Yutia le dijo que lo entenderá una vez que realmente lo haga. Y es que en ese entonces estaba tan desesperado que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Le rezó a la luna durante unos días y tal como ella lo dijo, milagrosamente aprendió a manejar el poder divino. Estaba tan feliz, pero cayó en una tentación momentáneamente. Le puso su fe a la luna, no a la diosa Sironia. Temió haber entrado en el camino de la herejía. Sin embargo, todo poder tomado prestado de los dioses era el mismo, e incluso los artefactos otorgados bajo el nombre de la diosa brillaban intensamente en sus manos, demostrando que el poder divino que poseía era uno limpio. Pero también le preguntó a Yutia por qué le dijo que creyese en la luna. Ella le explicó que porque la fe nace de una creencia invisible, pero tarda mucho en manifestarse. Siempre es más fácil obtener lo que necesitas de aquello que realmente existe, y la luna siempre estará con ellos. Es entonces que Luke pensó que en ese caso es porque la diosa también es la luna misma. Es una forma para que los humanos dudosos crean con certeza, dándole las gracias a la hermana Yutia por todo desde el fondo de su corazón. Es entonces que volvemos al presente, donde Yutia le dijo que si desea expresar su gratitud, entonces lo invita a rezar juntos. Mientras Luke menciona que puede hacerlo una y otra vez. E irónicamente muchos se han reunido para la oración de ese día, entrando en una capilla donde una enorme cantidad de caballeros y personas, con Yutia como la que dirige en esta ocasión las oraciones, dice que en ese caso van a orar a la gran luna. Y es que, bueno, si no se han dado cuenta, el poder de Alan ha aumentado gracias a que Yutia terminó creando un culto entero que lo adora como un dios. Así que su poder está aumentando y probablemente en el futuro aumente mucho más. Alon se encontraba en su oficina recibiendo una carta en la cual no había nada especial en concreto, mayormente cosas cotidianas de la vida, pensando que quizás eso significa que todos están viviendo bien, o al menos eso es lo que espera. Pero lo pone triste que nadie más le esté enviando cartas a excepción de Yutia, lo cual para Alon es bastante comprensible, ya que para ellos es solo un señor que nunca han visto. Probablemente solo sea un buen tipo para ellos. Al fin y al cabo ya cumplió su trabajo de guiarlos correctamente para que no destruyan el mundo, así que no hay razón para ponerse triste, empezando a concentrarse en su propia paz interior, pensando que a pesar de que Yutia se encuentra ocupada, aún escribe cartas con regularidad, y a pesar de que crió a los 5 niños, solo el mayor reconoce su esfuerzo. Y es que la verdad es que nuestro pobre Alon está sufriendo porque sus hijos adoptivos no le responden ni le envían cartas. Pero el momento triste de Alon es interrumpido por Evan, quien le pregunta si es que está ocupado, ya que ha recibido información por parte del gremio de información y quería dársela de inmediato. La información es sobre Radan. Ahora se ha convertido en un pirata, preguntándole a Alon que por favor le explique con detalles, haciendo una tremenda referencia a One Piece. Pero primero le va a mencionar los rumores que hay de Seol Rank y de Deus. Seol Rank ha logrado una racha de 32 victorias de 100, lo cual es suficiente como para convertirse en Baba Yaga. Y Alon se da cuenta de que el luchador que tiene más rachas es el Rey León con 41 victorias, recordando cómo es que este personaje era uno completamente desbalanceado, que se unió momentáneamente al grupo del jugador. Además, la colonia es un lugar que depende de sus personajes poderosos para proyectar su fuerza militar, y ella está a punto de ser la mejor en la colonia. Y por otro lado está Deus,
el cual ya había ejecutado a uno de los 8 jefes bárbaros, Kurga del Campo de Nieve. Aparentemente, este último se metamorfoseaba en monstruos mediante rituales, recordando a Alon cómo es que en el juego tuvo que luchar contra los bárbaros y eliminar a su dios Ulturlus, alegrándose de no tener que volver a verlo porque Ulturlus solo aparece cuando los pecados capitales se reúnen. Pero esta es una buena noticia, ya que no va a tener que preocuparse por Deus, ya que ahora se considera que él tiene el mismo nivel que Reinhardt, la primera espada, pensando que quizás hubiera sido lindo ir a visitarlo. Continuando con Rine, la cual se ha convertido en tazadora y ahora imprime grabados negros que mejoran las habilidades de un artefacto. Recordemos que Alon le había dado un artefacto que era capaz de hacer esto, pero parece que él mismo no tenía ni idea de que algo así existía. Pero volviendo al punto anterior, ¿Radan de verdad se convirtió en un pirata? Radan le pregunta si ha escuchado sobre los 7 archipiélagos ubicados a la costa de Raxas. Aparentemente Radan se convirtió en el capitán del primer archipiélago, el cual es el más grande, lo cual le parece realmente imposible al pobre Alon. Después de todo, ha estado financiando a un chico durante tantos años para que viva de una forma orgullosa y normal, pero al final se convirtió en un pirata, poniendo realmente triste al pobre Alon. Recordando cómo es que Radan es bueno encontrando enemigos, además de ser un Zaro descendiente del dios del mar, por lo cual puede moverse libremente en el agua. Pero por sobre todo, también hay muchos relicarios valiosos en los océanos de Raxas. Por esa razón le recomendó convertirse en cazador de tesoros, un rol para un futuro prometedor. Después de todo, él también se había especializado en eso en el juego. Sin embargo, Evan intenta alivianar las noticias mencionando que ser un pirata equivale a convertirse en el señor de la isla, lo cual es una figura muy importante en Raxas. Pero parece que esto no alienta del todo a Alon. Pero se pregunta cómo es que Radan eliminó al capitán del primer archipiélago. Después de todo, todos los capitanes son superhumanos y nunca perderían en una batalla naval contra nadie, ocurriéndosele que quizás solo rescató las verdaderas joyas entre las reliquias de la vieja era, algo que también él había hecho cuando jugaba en su anterior vida. Pero de todas formas, sabe que el mundo no siempre funciona a su favor. Sin embargo, esa noticia realmente es un amargo. Después de todo, así es como se siente tener un hijo pirata. Es entonces que vamos a la perspectiva de Radan en la gigantesca ciudad de Raxas. Más allá de la costa de la ciudad se encuentran los 7 paraísos de los piratas, y el más grande de todos es el primer archipiélago. El gran pirata, Alcrit, el destripador rojo, era el antiguo capitán de ese lugar, quien recibía protección del rey celestial a través de la riqueza. Y aquí se encuentra la persona que lo derrotó, para convertirse en el nuevo capitán del primer archipiélago, mostrándonos a Radan, el cual se pone a pensar un momento, ya que simplemente no lo sabía, que es la gran luna. Nunca le interesó y nunca lo pensó profundamente, ya que solo era alguien a quien le estaba agradecido. Después de todo, estaba destinado a morir como esclavo biseccionado, pero gracias a él conoció a Yutia, quien despertó su habilidad. Pero su honesta sensación era más como si estuviera siguiendo órdenes de Yutia mientras trabajaba como la luna azul. Pero cuando recibió una carta personal de la gran luna, no entendió la orden al principio. ¿Qué sentido tenía convertirse en cazador de tesoros? E incluso esa orden terminó despertando un sentimiento de repulsión. Después de todo, él quería empezar su venganza lo antes posible contra las cosas negras que masacraron a su clan, recordándonos que anteriormente en su vida antes de ser esclavizado, vivía pacíficamente en una isla que nadie conocía, hasta que las cosas negras atacaron. Apenas lograron escapar hacia el continente, pero los malditos cazadores mataron a sus padres que ya estaban exhaustos y lo vendieron como un esclavo. Al principio no pensó que convertirse en cazador de tesoros y el regalo tuvieran algo que ver con su venganza prometida, pensando que al menos va a tener que hacer parecer que sigue la orden, justo en el momento en el cual había llegado al archipiélago de Raxas. Sin embargo, terminó observando un navío a la distancia, y cuando los vio más detenidamente, vio algo muy familiar en ellos. Mientras uno de estos mencionaba que solo el gran pirata elegido puede recibir la protección del rey celestial a través de la riqueza. Y es que estos mismos eran aquellos que habían matado a sus padres.
Pero finalmente ellos también obtuvieron ese poder, revelando que el Rey Celestial es una absoluta mentira. Solo mediante un ritual sagrado que usa partes del cuerpo de un descendiente del dios del mar se puede recibir el poder otorgado por el dios del mar, Pleiada. Y cada capitán de los 7 archipiélagos empuña ese poder, dándose cuenta de que esos malditos cazadores dividieron los cuerpos de sus padres en 7 partes y de esa forma obtuvieron el poder del dios del mar. Y es que Radan se había encontrado justo con los objetivos de su venganza. Es entonces que, ante la vista de su enemigo jurado justo frente a él, Radan se pregunta ¿cómo lo supo? Después de todo, nunca le había hablado antes de él a nadie. Es casi como si la gran luna lo hubiera arreglado, una oportunidad de venganza para cumplir una promesa. Sin embargo, ahora mismo es incapaz de ejecutar su venganza, porque con el poder del dios del mar son superhumanos. Pero a la vez piensa que si todo estaba planeado por la gran luna, eso significa que debe haber una razón para ese regalo también, porque la gran luna también le debió haber asignado en consecuencia un regalo para su venganza. Es entonces que se concentra en este objeto y empieza a orquestar los cimientos para su venganza. Pero un tiempo después, vemos cómo es que Radan termina adentrándose en el mar, utilizando el artefacto que le dio la gran luna, el cual era el monóculo de Amrita. Este le permite identificar y localizar fácilmente los relicarios en lo profundo del mar, y con los relicarios específicos que encontró, era capaz de compensar su falta de fuerza. Y tras encontrar los suficientes, piensa que fue una tontería el limitarse a estar agradecido. Después de todo, la gran luna terminó cumpliendo su promesa. No solo puso a su objetivo de venganza justo frente a él, sino que también le otorgó el poder para poder ejecutarla. Y es que ahora finalmente entiende lo que quiso decir con su orden escrita en la carta. Su verdadera intención es que cumpla su venganza y tome control de los 7 archipiélagos. Es entonces que Yutia había visitado el lugar para ver cómo iba Radan, diciéndole que se lo había dicho antes y que no lo olvide, que todo es por la gran luna, o al menos eso es lo que él recuerda. Una frase que antes no despertaba ninguna emoción en él, poco a poco se fue grabando en su corazón con una luz de confianza absoluta. Es por la gran luna, mientras la misma se apostaba en el horizonte del mar. Es entonces que 3 meses después se llevaba a cabo la reunión social bienal de Asteria, a la cual Alon se vio obligado a participar, al menos cada 4 años. Pero también se menciona que los carruajes de otros 2 nobles, los de Crete y Edorn, se unieron, lo cual es una estrategia bastante común para protegerse de los bandidos. Pero recuerda lo que pasó la anterior noche, y es que ambos nobles se estaban burlando abiertamente de él. A pesar de que Alon prefería que ellos hablen a su espalda, ellos lo hacían abiertamente y descaradamente enfrente. Pero es algo que según él tiene sentido. Después de todo, la casa Palatio tenía una muy mala fama que provenía de dominar el bajo mundo. Pero como ahora él dejó el negocio porque estaba satisfecho, además de que era muy peligroso, esto provocó que el bajo mundo esté lleno de peces pequeños que intentan aprovechar el puesto vacante. E incluso esto fortaleció el rumor de que él se había convertido en conde por pura suerte. Eso se convirtió en un hecho aceptado, mientras los 2 nobles continúan burlándose de él bastante abiertamente, pensando que esos tipos ya están cruzando la línea. Sin embargo, se da cuenta de por qué, ya que estos nobles eran algo así como mandaderos de los Palatio cuando eran la cabeza del bajo mundo, por lo cual lo que están haciendo es algo así como una venganza de puro rencor por todo el maltrato que sufrieron, aunque él no era quien los humillaba, comparándolos con haters de internet. Es entonces que su guardaespaldas Evan llega, mencionando que trajo un par de elotes asados de la cocina y proceden a devorarlos en frente de los nobles, ignorándolos completamente. De esta forma la noche terminó pasando sin ninguna novedad, pero en otro sitio, más específicamente en el norte, en la tierra del frío amargo, un campo nevado era cubierto por cuerpos de innumerables bárbaros, y uno de los sobrevivientes llamó bastardos a los supuestos caballeros de Caliborn, que no conocen nada de honor. Y es que este era uno de los 8 jefes bárbaros, el Gran Clecan. Y es que para los bárbaros que venieran la batalla, morir en combate es el mayor honor imaginable. Sin embargo, fueron engañados por un caballero de Caliborn, el cual afirmó que quería un duelo honorable. Sin embargo, terminó traicionándolos y emboscándolos, preguntándose este bárbaro qué pasó con Kurga del Campo de Nieve. Pero en medio de toda esta masacre, el bárbaro solo puede mencionar que ha encontrado un destino vergonzoso y ya ni siquiera puede cerrar los ojos ante la muerte. Pero una voz resuena: hermano, llámame, llama a mi gran
nombre. El nombre que veneras, el mío. Es entonces que el bárbaro, al borde de la muerte, menciona el nombre del dios, Ulturrus. Y el bárbaro se levanta, mencionando con más fuerza el gran nombre del dios Ulturrus. Todos ellos pronuncian su honorable nombre. Y finalmente desciende el dios, el cual va a conceder su deseo. Las cosas se van a poner muy pero muy violentas en los próximos capítulos. Yo generalmente soy una persona muy voraz cuando se trata de consumir manguas, pero cuando termino estando al día termino saltándome a la novela, y eso aplica a todo tipo de contenido en especial. Por ejemplo, una vez, no sé si han visto el manga de la serpiente inmortal, pero yo terminé saltándome a la versión china y estaba literalmente muy pero muy delante de lo que va el manga, y aún estoy poniéndome al día porque encontré otra página. Pero bueno, tomando en cuenta eso, en los siguientes capítulos, o mejor dicho, en los siguientes arcos que vienen, vamos a ver cómo Alon interactúa con cada uno de los pecados capitales, y déjenme decirles que es muy pero muy chistoso, además de que el tipo no para de generar más malentendidos, además de irónicamente desprender mucha aura. Bueno, sin más, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse para estar al día con los capítulos, y nos vemos en el siguiente video. Así, no olviden recomendarme manguas, que estoy buscando qué más agregar al canal.